Amigas, amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio para los 80 pueblos de la provincia, para nuestras redes sociales, si nos escucháis a través de la aplicación de Antena Huelva, desde cualquier parte del mundo. Y bueno, si nos queréis ver en HD, pues en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Y luego los miércoles, 10 de la noche en Canal Luz de Televisión y a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión también redifusión del programa. Qué poquito queda ya para las elecciones municipales, la tenemos aquí ya, 28 de mayo, apenas nada, 18 días, estamos a 9, 10 mañana, justamente 18 días para las elecciones y la verdad que está la cosa bastante animada. Y parece, según la encuesta de GAS3, que lo que decía Manolo Mora, lo que decía Luis Faraco, lo que yo he dicho en los últimos meses, parece ser que se va a cumplir. Vamos a ver solamente a 4 partidos en el Ayuntamiento de Huelva e incluso podrían ser 3 partidos, siempre basándonos en la encuesta de GAS3. Pero lo sabremos el día 28 en torno a las 10, 11 de la noche. Hablaremos también un poquito de tema nacional y, bueno, algunas cositas que seguramente que van a surgir a lo largo de esta hora y media. Hemos adelantado el programa porque juega el campeón de Europa a partir de las 9 con el Manchester. Le deseamos suerte, a ver si el equipo español es capaz de conseguir un buen resultado en la ida. Vamos a saludar a los invitados. Por edad, creo que Manolo Mora es el mayor de la mesa, ¿no? Manolo Moreno es el mayor. ¿No? Ah, bueno. No, Paco Revuelta. Seguro que soy yo. Bueno, no confesaremos la edad. Bueno, no importa, porque además creo que... Yo no, a veces no lo digo por el tema del edadismo. Es decir, porque sé perfectamente que se pone un cliché. El otro día hablando con Juan Carlos Castro, que es un gran pintor, me hablaba igualmente de las diferencias que se producen y de las desigualdades que se producen y la discriminación, precisamente por el tema de la edad. Y está hablando de pintura, nada menos, ¿no? Ajá. Y me decía, es que llamo a una galería, por ejemplo, y cuando digo cuándo he nacido, dice, ya generan distancia. Y está pasando en muchos ámbitos. El otro día también venía un reportaje en un medio digital, concretamente en El Confidencial, hablando de escritores también, aunque hoy está hablando sobre todo de los que escriben novelas, ¿no? Sí. Que como no fuera que tuvieran muchísima fama, lo tienen más difícil las personas a partir de una cierta edad. Y entonces hay que reivindicar ya que la gente, porque todos, el deseo que tenemos todos es envejecer, llegar a mayor, ¿no? Porque la alternativa es muy mala. Pues conviene que vayamos reivindicando las personas mayores que, bueno, que tenemos canas, pero que no somos tontos, que no estamos pachuchos, por eso a mí me da mucho gracia. Nuestros mayores, nuestros abuelos, que están diciendo, a mí me tratas igual que tratas a una persona de 18, de 20, de 40 años, no me trates como si fuera una persona que está ahí pobrecito, que hay que ayudarlo, ¿no? Así que no hay ningún problema, así que si la edad yo la digo, ¿eh? Vale, pues si quieres lo dices. Bueno, que Paco Revuelta es profesor y psicólogo también. Y bueno, y cantante, quien nos recuerda a Paco Revuelta, ya en la época de los 60, la época de Camilo VI y Juan Pardo, cuando empezaron a hacerse los primeros discos ya más de vinilo. Envejecido, en la época de los 70. ¿70? Sí. ¿Tú grabaste en el 70 el primer disco? Sí, en los 70, exactamente. Vale, perfecto. Bueno, Manuel Mora, que es profesor, historiador y ya es alcalde de Lucena a partir del 28. Bueno, 28 un poquito más. Hasta el 17, sí. Pero bueno, yo tengo 15, pero aparento 12, ¿eh? Que quede claro. Qué buen alcalde se va a perder Lucena. Bueno. Que es lo que venga mejor. Bueno, Independiente por Lucena no se presenta y ahí tiene el Partido Popular posibilidad de llegar a la alcaldía. ¿Cómo ven las cosas por allí por Lucena? Yo creo que va a llegar a la alcaldía. ¿Va a llegar a la alcaldía? Allí el Partido Socialista tiene un hándicap muy importante, que es la Corona Norte. Y yo creo que va a haber, igual que en Huelva, una concentración de votos hacia el Partido Popular del descontento. Aunque también puede canalizar parte de ese voto Vox. ¿Quién no va a canalizar ese voto, lógicamente? El Partido Socialista. Sí, le va a pasar factura a la ley de la Corona Norte y la posición del PSOE a la Corona Norte, posiblemente le va a pasar factura. Yo creo que le va a pasar en todo el condado. Va a pasar en todo el condado. Aunque después en el condado vamos a tener circunstancias atenuantes o especiales en todos los municipios, ¿no? Porque cada municipio tiene su propia idiosincrasia. Yo creo que en Lucena le va a pasar factura y que va a ganar con claridad el Partido Popular. Que claro lo tiene. Y tú que conoces el pueblo como nadie, claro. Bueno, después de tantos años como alcalde. Exactamente. Claro. Bueno, Julio Díaz es politólogo y portavoz de la plataforma de regadíos del condado. Muy buenas, Julio. Muy buenas, Paco, muy buenas a todos. Encantado de tenerte por aquí. Lo mismo digo, bien hallado como siempre. Que bueno, luego nos contarás la última hora sobre la ley de la Corona Norte. Yo escuchando al presidente de la Junta de Andalucía el domingo con las palabras, o sea, se va a aprobar esa ley sí o sí. Sí, ya lo dijimos, ¿no? Tenemos mucha confianza en el presidente de la Junta de Andalucía, que ha sido el primero y el único que de verdad ha querido coger el toro por los cuernos, ¿no? Es un problema social, una fractura social, un drama el que se está viviendo allí.
que Manolo Mora conoce directamente como alcalde de Lucena del Puerto, que le voy a contar yo y te que es hora de interrumpí. solucionarlo. Los alcaldes recogemos los muertos provocados por la Corona Norte. Claro. Eso ya lo dije en el Consejo de Participación y es la pura realidad. Nosotros recogemos los cadáveres que ha ido dejando la ley de la Corona Norte. Familias destrozadas económicamente, incluso depresiones, suicidios, etcétera. Sí, de eso no, eso es la no se parte habla. más luctuosa de la situación, ¿no? No hemos querido, porque nosotros sí tenemos la ética que le falta al presidente del gobierno y la que le falta a la ministra, ¿no? Y a diferentes personajes o personajillos que se refieren a lo que está pasando allí desde la distancia, ¿no? Hemos sido comedidos y no nos hemos referido a esas cuestiones, pero ha habido gente que no ha podido soportar la presión y desgraciadamente pues ha acabado con su vida, ¿no? La presión verdad es mucho. que las últimas declaraciones de la ministra es de traca. Vos lo analiza si quieres. Sí, sí, porque son cuanto menos lamentables y denota un desprecio hacia, ya no hacia los andaluces, que también, hacia su presidente y hacia la autonomía de Andalucía, expresada en el Parlamento de Andalucía a través de la voluntad popular, 72 diputados de 109, nada menos, ¿no? Y hacia los que vivimos aquí, ¿no? Y hacia los agricultores, que nos trata como menores de edad, ¿no? Como si fuésemos, como si fuesen tontos los agricultores, ¿no? Como si los agricultores no hubiesen fraguado de la mano de los técnicos de la Junta de Andalucía y de los técnicos del Partido Popular esta proposición de ley, que sin duda es una herramienta que está muy bien armada para solucionar el problema social que hay allí. Y ya avanzo, que no toca competencias que sean competencia exclusiva del Estado. Por lo tanto, no sé cómo lo van a hacer cuando sea ley. El presidente del gobierno, si está para su firma, pero va a cometer un grave error, como ya lo cometió con anterioridad, con otros 2 recursos que llevó al Constitucional, y al final el Constitucional los archivó como no puede ser. Están convencidos la gente que tenéis en la cúpula de la plataforma de regantes, que tuvimos aquí un par de abogados, están convencidísimos. Bueno, si el PSOE quiere ir al Constitucional, que vaya. Estamos súper tranquilos. Estoy convencido que el Tribunal Constitucional tumbaría ese recurso del PSOE. Y está hecho, bueno, conforme a ley. Es lo de Pedro y el Lobo constantemente, ¿no? Desgraciadamente también en Bruselas y en la UNESCO. Pero Bruselas, Paco, las próximas 2 semanas, 2-3 semanas, se van a enterar bien de lo que ha sucedido en la Corona Norte. Yo dije en un desayuno en Sevilla, donde nos sometimos durante casi 2 horas a las preguntas de todos los medios de comunicación que quisieron acudir, y yo le sugería al Gobierno de Andalucía que subiese con todo y lo explicase todo, porque en Doñana y su ámbito, y eso Manolo Mora lo sabe, ha habido muchos fondos europeos dilapidados, muchas políticas fallidas y muchos fondos europeos que se han devuelto, que venían a restaurar los humedales de Doñana. Esto no se ha explicado suficientemente en derredor de lo que fue el proyecto y es, porque está vigente, Doñana 2005, que Javier Castro Viejo, que yo me reuní con él hace unos días, que fue el director de la Estación Biológica de Doñana y todavía consultor de UNESCO, me estuvo explicando pormenorizadamente por qué está estrangulando a Doñana el Gobierno de España por el incumplimiento de la ley. Muy bien. Incluso yo te interrumpí, pero yo recomendaría el último artículo de Javier Castroviejo en Naif sobre Doñana, que hace, que no es que aluda, sino que da una explicación de la gestión del parque en los últimos 40 años. Sí. Y de cómo el gobierno central ha destrozado Doñana. Bueno, Felipe Arias. Es interesante. Que jefe de campaña de Pilar Miranda y número 2 a la alcaldía de Huelva. Buenas tardes. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias. Hacía años que no venía por aquí, años Sí, como 10 por lo menos. Sí, algún tiempo. Bueno, hace algún tiempo que no venía porque, como sabes, estuve una época en mi actividad privada y luego, bueno, en las tareas desde que entré de nuevo en política he estado en la Junta de Andalucía como director general de movilidad y bueno, ahora que vuelvo otra vez a Huelva con las elecciones municipales como director de campaña y ahora en la lista también, pues me hacen tener más presencia, ¿no? Y encantado de que me hayáis invitado y de que podamos hablar de Huelva. Bueno, pues explica, vamos a ver cómo vamos a comenzar a analizar la encuesta de Gastre que los compañeros de Telonuba y de Huelva Hoy publicaban. Está a 1000 votos según Gastre de la mayoría absoluta Pilar Miranda. Baja el PSOE, considerablemente sube el PP, como digo, a 1000 votos de la mayoría absoluta, 2 concejales para Vox, 0-1 Izquierda Unida y poco más. Ya Gastre no le da concejal ni a Ciudadanos, ni a Mesa de la Ría, ni a Por Huelva, ni a Despertar Social, ni a Andalucía por sí. Es decir, que todos esos partidos pequeñitos se quedarían fuera. Eso es lo que dicen los compañeros de Gastre, una empresa seria. Yo es que creo mucho en Gastre porque es que lo han clavado en las últimas elecciones. Si hablamos del CIS, bueno, no hablaría ni del CIS porque no me parece una cosa seria el CIS desde que Tezano está al frente de esa institución. Felipe, te pregunto, ¿qué habláis
cuando reunís, oye, las encuestas, ¿nos la creemos? No la creemos, hay que seguir trabajando, el partido está ganado, vamos a relajarnos, vamos a forzarnos. ¿Qué lectura al final hacéis? Pues mira, Paco, una cosa muy importante es que efectivamente estos son encuestas, solo encuestas. Las elecciones se ganan o se pierden el día de las elecciones con los votos de los ciudadanos. Por eso nadie puede dar ni por perdido ni por ganado nada hasta el día de las elecciones. Nosotros lo que estamos trasladando a todo nuestro equipo de campaña, a todos nuestros afiliados militantes, es que nosotros tenemos que seguir trabajando con la misma ilusión que cuando empezó este proyecto, ¿no? Es verdad que nos viene muy bien ir viendo y palpando lo que ya vemos en la calle y esas ganas de cambio que nos trasladan. Esta mañana ha sido la última vez y ahora está la candidata además por aquí muy cerca, dando una vuelta, porque todos los días tenemos mucho contacto personal, estamos haciendo una campaña muy de cuerpo a cuerpo con los ciudadanos y ese ambiente y ganas de cambio, la verdad que lo vemos. Es más, incluso con una ilusión, la gente necesita que vuelva, cambie por completo, ¿no? Entonces estas encuestas nos vienen muy bien para ver por dónde van las tendencias, por dónde van, pero ya digo, son solo encuestas que además a nosotros lo que nos anima es a seguir trabajando, por supuesto con la misma humildad, con la misma pasión, pero nuestro objetivo es pedirle a los ciudadanos que nos den la oportunidad de gobernar con una mayoría suficiente, que parece que es posible, ¿no? Estamos ahí rozando a 1000 votos el que podamos tener esa mayoría suficiente que nos permitiría tener estabilidad en el ayuntamiento, que es muy importante, y poder cumplir nuestro proyecto al 100%, ¿no? Ese sería nuestro reto y lo que nos interesa sobre todo es que haya mucha participación en estas elecciones. Tenemos el Rocío por medio, con lo cual nos preocupa muchísimo, nos preocupa mucho, aunque estamos moviendo mucho el voto por correo, pero a nosotros nos interesa que estas elecciones haya participación, porque esas ganas de cambio se tienen que demostrar en las urnas, ¿no? Estáis viendo que el Partido Socialista prácticamente quiere que esta campaña pase desapercibida, no hay una campaña fuerte por parte de ellos. Ellos les interesa que estas elecciones pasen lo más rápido posible, que no se mueva nada y que quedara todo tal como estaba, ¿no? A nosotros nos interesa que la gente primero sepa que las elecciones son el 28 de mayo, que parece una tontería, pero hay gente que la política no está en sus prioridades, ¿no? Y unas elecciones municipales, además de que deciden la vida del ciudadano más y de los problemas más inmediatos, es la antesala al cambio que necesitamos también en España, ¿no? Pero es posible también que esa campaña de perfil bajo podría ser también que el alcalde no tiene nada que vender. O sea, ¿qué podría vender Gabriel Cruz a los ciudadanos? Los últimos 8 años he hecho esto y esto. Bueno, posiblemente no tiene producto para vender y por eso no sale a la calle para vender, ¿no? Son varios factores. Uno, que efectivamente no tienen proyecto. De hecho, habéis visto que las últimas declaraciones están incluso plagiando, como está haciendo Pedro Sánchez, el Partido Socialista a nivel nacional, Cruz, que es el alumno, ¿no?, de Pedro Sánchez, aunque él quiere intentar quitar las siglas, ¿no?, del partido, pues está haciendo lo mismo, a falta de proyecto, a falta de iniciativa. Han estado 8 años paralizados prácticamente. Ahora, por esa falta de proyecto, intentan incluso copiarnos nuestros proyectos. Pero además de eso, y de la situación, ¿no?, de que les ha pillado en la ciudad, ¿no?, con una ciudad paralizada, sin proyecto, ahora en 3 meses quieren improvisar, ¿no?, y quieren hacer todo lo que no han hecho en 8 años, también lo que les interesa es que estas elecciones sean de perfil bajo. Ellos les perjudica la participación. Una buena participación les perjudica. Por eso nosotros tenemos que insistir y tenemos que hacer una campaña muy importante, y estos 18 días que quedan ya son fundamentales. Por eso estamos yendo a todos los barrios, además de intentar con todos los sectores recuperar el pulso y la ilusión de los ciudadanos. Estamos viendo que el equipo de gobierno y el alcalde habían perdido el pulso con la ciudad. Es decir, hay muchos vecinos que nos dicen que, por supuesto, no solo que no les atienden, sino que no lo ven, salvo que haya una verbena, ¿no? Entonces, a los vecinos no solo hay que verlo porque hay una barra de cerveza y música, hay que ir a ver los problemas, a hablar con los vecinos, a enterarse de cuáles son los problemas de esta obra que se ha hecho aquí, que nadie quiere, o de la Merced, que el día 11 precisamente hay una manifestación porque no han hecho la obra de acuerdo con las necesidades que tienen los vecinos, ¿no? Eso ocurre cuando se da de la espalda a la ciudadanía, ¿no? Tuvimos el otro día con los taxistas, tanto con los de Teletaxi como los de Radiotaxi, y exactamente igual me decían que no se les informa, no se reúnen con ellos desde hace tiempo, incluso se les amenaza, incluso se quejan diciéndole que le van a quitar todas las paradas. Pero no solo perjudican al sector del taxi, a todos estos autónomos,
de Huelva, sino a todos los ciudadanos que necesitan ese servicio público, y si tú le quitas la parada, pues esas personas no pueden coger un taxi cerca de su casa, ¿no? En definitiva, han dado de espaldas, están gobernando de espaldas a los ciudadanos en este momento. Bueno, que sobre las encuestas de GAT3, Paco, tú que como psicólogo también, que intervienen mucho los psicólogos y los sociólogos en las encuestas. Bueno, yo también he tomado unos datos adicionales para decir algunas cosillas. Estoy de acuerdo con lo que dice Felipe, ¿no? El perfil bajo. Y es cierto que partidistamente puede interesar que tenga un perfil bajo. De todas maneras, a nivel de toda España, las elecciones municipales están eclipsadas, es decir, incluso las autonómicas, porque se están utilizando ambas, las dos, de cara a lo que es las elecciones en diciembre, es decir, cuando vengan las generales. Es decir, ahora mismo se está discutiendo muy poco acerca de los problemas que tienen los distintos municipios. Salvo los municipios más pequeños, que normalmente ahí sí tiene mucho más que ver la persona, es decir, pues, porque se conoce directamente el que ha sido alcalde o a la alternativa que se quiera presentar. En los municipios ya que tienen un poco de más habitantes, la verdad que está pasando muy gris el tema. Esa tendencia para pensar en las generales, eso evidentemente a algunos les beneficia y a otros les perjudican. En este caso es lo que está diciendo Felipe, es decir, que prefieren un perfil bajo, ¿no? Lo que sí veo a raíz de esta encuesta del GAT, que habéis mejorado, o sea, el Partido Popular ha mejorado, porque en enero la Fundación Centro de Estudios Andaluces, lo que se conoce como Centra, por supuesto que nadie diga lo del CIS andaluz, en absoluto, que no tiene nada que ver. No, para nada. Y lo digo con pleno conocimiento porque soy el patrono más antiguo que hay dentro de la Fundación. He estado con el Partido Andalucista, con el PSOE y ahora con el Partido Popular. ¿Os molesta cuando se dice el CIS andaluz? Sí, el otro día estuve hablando con el gerente y lo decíamos, es que no tiene nada que ver, en absoluto, en absoluto. Y por tanto, además, la palabra CIS, que bueno, ya sabemos qué significa, ¿no? Centro de Investigaciones Sociológicas, se ha degradado. Es así. O sea, ahora mismo implica unos manejos, que no voy a decir quién, pero concretamente en una reunión con otra persona que no tiene nada que ver, después, vamos, al margen de la fundación, pues resulta que decía que es que ahí lo pusieron a Tezanos, que era el hermano, que parece que es el que es más válido, el hermano del actual, y que realmente era porque era una persona que precisamente podía hacer esa cocina que se dice de los resultados. Entonces, lo que iba a decir que habéis mejorado en pocos meses, porque la encuesta que hizo con 800 personas en Huelva, en el municipio de Huelva, ¿no? Porque ya sabemos que la hicieron solamente en las capitales andaluzas, pues resulta que bueno, que se ve que ha habido unos aumentos en varias cosas. Por ejemplo, se le preguntaba a las personas si creían que estaba peor o igual que hace 2 años, y parece que ha crecido el número de personas que tienen una visión más negativa del municipio. También, por ejemplo, en el tema de si se le preguntaba si se estaba gestionando la ciudad, el equipo, cómo lo estaba gestionando el actual equipo. Y resulta que en enero estaban prácticamente empatados. Y sin embargo, y después se reflejaba en eso, en la intención de voto que tenía los onubenses. Sin embargo, ahora eso ha crecido enormemente, ¿no? Así que tenéis una situación, los del Partido Popular, que no podéis indudablemente bajar la guardia, porque no fue nada. El PSOE es un partido astuto, indudablemente. Y entonces no podéis bajar la guardia porque estáis a punto de poder conseguir lo que sería una mayoría absoluta. Paco, ¿qué influencia puede tener en el ciudadano el hecho de que estemos hablando aquí de que Pilar está a 1000 votos de la mayoría absoluta, que estamos diciendo que los partidos minoritarios no tienen nada que hacer? Ese ciudadano que pensaba votar a cualquiera de los partidos que se presentan pequeñitos dice, bueno, ¿y para qué voy a votar a este pequeño si no va a servir absolutamente para nada? Y a última hora dice, bueno, voy a utilizar mi voto para que sea precisamente útil. Bueno, ¿influye o no? Bueno, sí puede influir en los sentidos. Yo siempre he hecho una diferencia, ¿no? Están las personas que ideológicamente están adscritos a un grupo determinado, una ideología, valga la redundancia fonética en este caso, ¿no? Como era mi caso, yo era andalucista y votaba andalucismo. Me daba igual si al final gobernaba o no gobernaba en un sitio porque yo era andalucista. Sí, y ¿no? votaba. Eso es un sector de la población. Después, si tú no tienes ese vínculo, indudablemente hay que pensar entonces ya un poco con los pies más en el suelo. Es decir, vamos a hacer que el voto sea útil realmente. Entonces, a ese grupo de personas tendría que pensarlo, porque estamos en una coyuntura
no solamente municipal, sino también a nivel de toda España nacional, una coyuntura muy especial, enormemente especial. Están pasando un montón de cosas y es necesario que durante un tiempo, bueno, pues por lo menos el PSOE reflexione sobre lo que ha venido haciendo, sobre lo que se está produciendo. Bueno, más que nada con el tema del sanchismo. Es decir, el sanchismo... Hay que diferenciar PSOE y Sánchez, que son cosas diferentes. No, es lo mismo que una vez he dicho aquí, que dentro del Partido Socialista hay gente buena. Claro. Pero sin embargo, lo que es la estructura, lo que es la organización, yo no entiendo la servidumbre que están teniendo muchísima gente. En el siglo XVI, creo que fue XVI-XVII, Etienne de la Boétie escribió un libro que se llamaba La servidumbre voluntaria. Habría que añadirle también que hay muchos militantes del PSOE que tienen una servidumbre incluso entusiasta. Y sin embargo, es que no se dan cuenta de cómo está funcionando el sanchismo, que la verdad que está produciendo unos efectos muy negativos, y ahora en campaña, que está continuamente lanzando lo que son voy a hacer no sé qué, no sé cuántas viviendas, el tema de avalar, el tema de eso. Pero hay gente que se cree en eso todavía, Paco, bueno, a esta altura del partido. Lamentablemente sí, ten en cuenta, hombre, que las generaciones se van cambiando y no tienen memoria, que eso es así, porque los que tenemos ya unos añitos tenemos memoria de muchas promesas que se han hecho en ese sentido, y lamentable es así. Y además hay otra cuestión, hay mucho voto que es muy emocional, no racional. Ajá. Y cuando en el corto espacio de tiempo se dice determinadas cosas que le afectan directamente, puede variar el voto, y eso hay que tenerlo presente. Por eso digo que es muy astuto. El PSOE es un partido que ya tiene muchos años y tiene equipos, sabe a gente cómo manipular. Y lamentablemente desde mi profesión, pues la psicología también se ha empleado para este tipo de cosas. Y eso hay muchísimos estudios de cómo influir. Hay revistas específicamente de investigación dedicadas a la psicología política. Entonces se utilizan los conocimientos. Antes de darle... Hay otro sociólogo que participa mucho en el debate que nos manda también su opinión, lo que él ve. PP 13, PSOE 11, Vox 2, Izquierda Unida 1. No. La izquierda. Sí, prácticamente. No, prácticamente es GAS. ¿Ese es el resultado de GAS? 13, 11, 2, 1. Sí, Sí, bueno, el de GAP dice que la izquierda está entre 0 y 1. La izquierda tiene 0,1. 0,1. Y él se lo da. Básicamente Eso lo da Izquierda Unida. Sí. 0, el resto 0. Yo también digo, hay algunos de los minoritarios que tienen un 4,5%, que podía pegar el salto también, ¿no? Tiene que llegar al 5% para entrar. Sí, no solo que llegue al 5% para entrar, sino que tenga suficiente para coger consejo. 3.500 casi. 3.500. 3.500. 4,5, ¿no? 3,3. Está muy lejos. ¿Está muy lejos? Sí, Está lejos. Está lejos. Manuel, ¿qué...? Vamos a ver, yo te digo, yo veo que se está haciendo una campaña de perfil muy bajo que interesa al PSOE, directamente. ¿Pero porque no tiene nada que vender o porque interesa hacerlo? Yo creo que el PSOE ha llegado, o sabe ya en las dos últimas elecciones, que no tuvo capacidad de movilizar a su electorado, y no solo a su electorado, sino a su gente. Los famosos escapularios se vieron poco en las últimas elecciones. En las andaluzas casi desaparecieron, yo no vi escapularios por ningún lado, y en las anteriores municipales ese intento de movilización se acabó a las 10 de la mañana. Entonces yo creo que están reconociendo esa incapacidad de movilizar. Sánchez está sacrificando los peones con esta serie de anuncios, porque no se está hablando de campañas municipales, se está hablando de cuestiones generales, que si vivienda, que si lo ocupa, que si lo otro, ¿no? Entonces va a sacrificar a sus peones, y sobre todo yo creo que ese perfil bajo viene motivado no solo por el descalabro en Huelva, sino por el posible descalabro en Diputación. Entonces yo creo que ambos partidos mayoritarios están jugando una política conservadora desde el punto de vista electoral. El PP porque puede acceder a la Diputación y el PSOE porque quiere conservar la Diputación. Yo creo que en los dos casos quizás sea lo más conveniente, pero a lo mejor alguien tendría que arriesgar un poquito más. Yo pienso que el Partido Popular tiene que arriesgar un poquito más y empezar a evidenciar una serie de contradicciones. ¿Arriesgar en qué sentido? ¿Arriesgar en qué sentido? Pues una campaña un poco más agresiva. Vamos a ver, yo la campaña que estoy viendo en el condado, con las bases que tiene ahora mismo el Partido Popular... Es que me da la sensación que el PP no quiere entrar en la guerra. Es la campaña moderada, tranquilito, no meter el dedo en el ojo a nadie, ¿no? Creo que va por ahí. Pero creo que de vez en cuando hay que dar una patadita a las pinillas. El central siempre al delantero, de vez en cuando una patadita a las pinillas hay que darle. Y que no puede dejar el campo abierto hacia otras opciones mucho más radicales. Entonces, yo creo que el PP tiene que ocupar su espacio. El PSOE le está costando mucho trabajo ocupar el suyo.
Le está costando, lo que no significa que no tengan capacidad de reacción, que la tienen, que el Partido Socialista sigue teniendo capacidad de reacción, pero que no se puede dejar este espacio libre. Entonces hay que arriesgar un poquito más y hay que saber dónde arriesgamos, porque evidentemente hay zonas donde está la cuestión muy clara, el reparto de concejales, incluso el reparto de votos está muy claro, pero otras zonas que están en disputa. Sí. Es muy en disputa. Ahora analizaremos también el tema de la Diputación, de cómo están los números. Felipe, porque vais a apostar por una campaña moderada, ¿no? No, nosotros vamos a apostar por una campaña, como estamos haciendo, una campaña limpia sobre todo, una campaña dentro de las reglas, ¿no?, que marca la ley electoral. Estamos viendo, ayer denunciamos que el alcalde no lo está cumpliendo, como no tiene proyecto, como no tiene ahora en 3 meses, igual que Pedro Sánchez, pues lo que está haciendo es utilizar el ayuntamiento para hacer anuncios, ¿no?, que nadie cree, no solo porque no tiene credibilidad una persona que ya ha firmado ante notario algo que deja en evidencia que es mentira, sino porque ahora nadie se cree que lo que no ha hecho en 8 años lo va a hacer en 3 meses, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí estamos es esforzándonos mucho y dejándonos el alma por explicarle a todos los ciudadanos en todos los barrios, pero además con todos los sectores, con todas las reuniones, con muchos actos que estáis viendo públicos, ¿no? De hecho, mientras que el Partido Socialista no está haciendo actos públicos porque no puede hacer actos públicos, y sus líderes cuando los traen, vimos la última vez que vino Pedro Sánchez, que lo encierran en la universidad en un cerco de policías para que nadie se acerque, y que llenan ese espacio, ese meeting, con militantes del partido que traen de otras provincias, ¿no? Nosotros todos los actos estáis viendo que lo estamos haciendo en espacios abiertos, sí, en las rías, en parques, en avenidas, que nuestros consejeros, presidentes, tanto Feijóo como Juanma Moreno, cada vez que vienen, además de pasearse por la calle, luego tienen el cuerpo a cuerpo con los ciudadanos. Y en eso estamos pasando nuestra campaña, ¿no?, en explicarle el proyecto que tenemos para la ciudad, que es lo más importante aquí, ¿no?, porque nosotros sí queremos que la gente conozca nuestro proyecto, un proyecto de la transformación urbana que queremos hacer en Huelva, que ha empezado en el puerto, que queremos hacer de Huelva lo mismo que se ha hecho en Málaga, hacerla más atractiva para el turismo, hacerla más atractiva para la inversión, y además llenar todos los espacios que en 8 años se han dejado sin desarrollar, ¿no?, tanto el Ensanche Sur como la Plaza Mayor, pero todo eso en los barrios. Es que en algunos barrios parece, bueno, que no entra una máquina de limpieza o de mantenimiento hace 8 años, ¿no? Entonces, la transformación urbana, pero también el proyecto que tenemos con Pilar Miranda para esta ciudad es la transformación económica y social. Es que estas elecciones son muy importantes porque es la oportunidad de Huelva para despegar. Mientras que en Andalucía, con el cambio, sí ha despegado y hemos conseguido que Andalucía compita con Madrid y ha superado a otras comunidades autónomas, Huelva nos hemos quedado estancados y vamos para atrás. En Huelva hemos perdido 8.000 habitantes, que la despoblación es lo peor que le puede pasar a un municipio, a una ciudad. Verdad, ¿por qué se ha perdido tanta población los últimos 8 años? Primero, porque no hay empleo, no hay oportunidades, y la gente se tiene que ir, los chavales o cualquier persona. Yo tengo 2 en Oso, ya desde hace 8 años, por ejemplo. Y eso además entras en un ciclo porque cada habitante que se va es una vivienda menos ocupada, es una familia menos que compra en las calles comerciales, la panadería, usa la peluquería, compra, con lo cual entramos en la decadencia. Por eso están las calles comerciales y los pequeños y medianos empresas en Huelva cerrando, ¿no?, la cantidad de... Tú te vas por el centro y da pena. Por eso la transformación económica y social, estamos en un momento que además Pilar Miranda es muy responsable de ese momento, que es de todas las inversiones que en Huelva hemos conseguido que sea el hub energético, y somos estratégicos ahora mismo para que esas inversiones se queden en Huelva. Están entrando por el puerto, pero si en la ciudad y en el ayuntamiento no son ágiles y esa inversión no le dan garantías, no le dan confianza y no son ágiles en que esas inversiones se queden en Huelva, se van a ir, como está pasando con algunas cosas, ¿no? Algunos inversores ya se están yendo de Huelva porque el ayuntamiento no es ágil y además no les dan esas garantías de inversión en Huelva. Nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades para que en Huelva, como pasó en los años 60, pero con la diferencia que estos son energías limpias, son industrias que van a traer puestos de trabajo de calidad, pues no solo hagan que los jóvenes, estos 8.000 personas que se han ido, no se vayan de Huelva, sino que también venga mucha más gente a vivir a Huelva, que esto va a significar que nos va a permitir, pues, desarrollar el Ensanche Sur con construcción de nuevas viviendas y seguir haciendo que Huelva crezca, ¿no? Entonces, Paco, nosotros ese proyecto de ciudad es el que estamos trasladándole a los vecinos, a los colectivos, a los colegios profesionales que nos trasladan. El colegio de arquitectos, hay que hablar cuando hablas con ellos te cuentan los problemas de 1 año tarda una licencia. Es decir, ha habido promotores en Huelva que se han llevado las inversiones de Huelva porque tardan 1 año. Desde que tú presentas un papel en el ayuntamiento, en el registro general, hasta que lo trasladan a urbanismo, todavía como en la Edad Media, con papeles, tarda 1 mes.
O sea, hay un mes de vacío que ya se pierde en trasladar los expedientes, cuando en todas las administraciones que están digitalizadas digitalizar el ayuntamiento, entran inmediatamente, Felipe. Y eso, pues esto está Julio, pasando. ¿cómo lo ves, las encuestas? ¿Has hecho tu análisis particular? Bueno, las elecciones, solo hay dos tipos de elecciones o de cambio de continuidad, ¿no? El Partido Socialista lleva gobernando y siendo el primero en todos los distritos electorales en Huelva en las últimas 2 legislaturas, ¿no? Con alguna excepción, ¿no? Singularmente en el centro, y cuando Ciudadanos ha estado fuerte, también ha estado en los distritos fuertes, también en las elecciones autonómicas. Yo estaba viendo hace unos minutos un mapa de Andalucía, cómo ha ido fluctuando todo el mapa municipal en las últimas legislaturas, y el mapa, de ser absolutamente o prácticamente rojo, casi es totalmente azul, ¿no? Yo creo que el Partido Popular tiene una oportunidad histórica de conquistar el mundo rural. ¿Y por qué digo esto? Porque tradicionalmente el Partido Popular ha gobernado para más gente en menos sitios, porque eligió estar más presente y más fuerte en las zonas urbanas, ¿no? Y yo creo que en Andalucía ahora, aprovechando el tirón de un presidente moderado como es Juanma Moreno, pues lógicamente ha conseguido tener candidatos allí incluso donde no lo tenía, ¿no? Entonces hay partidos judiciales como en el Andévalo o en la Sierra donde tiene más presencia, ¿no? Los 3 alcaldes de Ciudadanos, por ejemplo, se presentan ahora como el Partido Popular, 3 alcaldes que tenía mayoría absoluta, ¿no? Los doy como dato, ¿no? A partir de ahí, cuando tú estás gobernando en Andalucía y el PSOE ha sentado su poder municipal estable, no solo en la estrategia de Alfonso Guerra, ¿no? Fundamentalmente lo dejo ahí, de estabilidad, de enraizar, de capilarizar en los municipios a través de las casas del pueblo y del puerta a puerta, a través de funcionarios que tenían estabilidad, a través de muchos maestros que querían cambio, que venían huyendo de la época franquista, ¿no? Y bueno, esos hechos fue clave. Todo eso. Ir a la caza y captura de los maestros escuela. Todo eso, pues ha sido una etapa que ha pasado singularmente en Andalucía con el cambio de gobierno después de 37 años, ¿no? Ahora hay otro presidente, un presidente moderado, que atrae también un voto de centro izquierda que no quiere sanchismo, aunque ha votado al Partido Socialista, que son cosas distintas. Ahora mismo el Partido Socialista que está gobernando en España, en mi opinión, no es el Partido Socialista ni de Felipe González ni de aquellas épocas, ¿no? Por lo tanto, la moderación de Juanma Moreno está trayendo un voto muy, muy interesante y está ocupando el espacio de centro moderado por sí solo. Por eso la intención de voto también en Huelva capital pues sube, y por eso la polarización hace que absorba todo el voto de los partidos minoritarios, también de Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos no va a tener representación en la próxima legislatura, y creo que hay otros grupos minoritarios que tampoco la van a tener, porque los ciudadanos van a refugiar el voto, ¿no? Los ciudadanos están viendo los silogismos que se dan entre posibilidad de unirse, lo que ha dicho Felipe, ¿no?, al tren de la oportunidad de, oye, están gobernando en Andalucía, es muy posible que incluso haya un gobierno nuevo en España a final de año, y bueno, ese relato que el Partido Popular está trabajando, de que es muy bueno que Huelva se suma a esa corriente, pues es positivo. Y también decir que bueno, que la idea que está trabajando el Partido Popular es una idea que la van a seguir hasta el final, yo lo vengo observando, y eso en las campañas electorales es fundamental. La idea que está trasladando el Partido Popular es que Pilar va a hacer con Huelva lo mismo que ha hecho con el puerto. Eso es. Y eso es una idea que están trasladando y que no van a abandonar hasta el día 28 de mayo, y por lo menos tiene una idea. El Partido Socialista, que le viene mejor una campaña plana, es verdad que tanto en 2015 como en 2019, en todos los distritos electorales, la participación rondó el 50, 51, 52%, no va a poder hacer una campaña plana tan ideologizada sin contar con las siglas y sin contar con su presidente. Entonces tiene ahí un hándicap muy importante, y como la gestión parece que no ha sido percibida con los ciudadanos, no solo como suficientemente buena, incluso que ha tenido contestación, ¿no? Yo lo vengo leyendo, incluso con la utilización de los fondos de DUCI y otros proyectos, parece que incluso lo ha hecho sin la participación política, ya no con la cogobernanza, ¿no?, sino siquiera con la participación política de los vecinos en determinados barrios, o en la movilidad con los taxistas, por poner un ejemplo. Pues todo eso, sin duda, hay un malestar ahí, un caldo de cultivo importante. Creo que el Partido Popular tiene una oportunidad en este momento histórica, desde el año 1979, de gobernar la Diputación de Huelva, ¿no? Y es el momento, y las encuestas parece que dan por ahí, y yo he escuchado, y no sé si vamos a hablar luego de ello, cómo es el reparto de diputados en los diferentes partidos judiciales. Pero hay algo inexacto que se dijo en el debate anterior, la semana pasada. Faraco sí que se confundió. Y es que en la zona de Moguer eran 2 diputados los que se jugaban, y son tres, porque desde el Partido Judicial de Valverde se perdió uno ya en las elecciones anteriores. Y eso va a ser clave, o sea, tanto ese diputado de aquella zona
como el diputado, los diputados que se juegan en Huelva Ciudad y los que se juegan en el Partido Judicial de Ayamonte, sin duda van a ser clave para la Diputación de Huelva. Y ahí va a ser donde va a estar todo, ¿no? Eso que dice Julio es muy importante. Ha dicho varias cosas que, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo, porque Pilar Miranda sí ha demostrado que es capaz de hacer una transformación en la ciudad de Huelva, igual que ya empezó a hacerla en el puerto, ¿no? En el puerto, un puerto que tiene 150 años y que ha tenido los mismos medios, tanto técnicos como económicos, y ha llegado Pilar y ha revolucionado el puerto, ¿no? Por eso es un momento histórico e importante la oportunidad que ahora tenemos para que no la desaprovechemos. Y por eso, cuando vamos por los barrios, lo que decía Julio, hay mucha gente de centro izquierda que nos está diciendo que nos va a votar, que va a votar a Pilar, que va a votar a Pilar Miranda porque quiere, primero, que una persona que ha demostrado lo que está haciendo por Huelva, que es la primera que ha devuelto lo que el puerto genera y los beneficios, los ha devuelto a la ciudad, a los ciudadanos, a los colectivos, para uso y disfrute también de la ciudad con esa transformación, y que a su vez se revierte, ¿no? Porque si tú inviertes en la ciudad, al final ese beneficio se revierte. Pero lo que decía efectivamente del PSOE y de esa tendencia de Pedro Sánchez, como estabais hablando, es verdad que Sánchez y los socialistas, hay un divorcio ahora, ¿no? Y por eso mucha gente de centro izquierda están huérfanas y sí se ven reflejados más en nosotros que ahora mismo en las políticas que está haciendo. Pero es que en Huelva el alcalde socialista está replicando muchas cosas de Sánchez, es decir, está copiándole absolutamente. Entonces, aunque él quiera tapar el logotipo del Partido Socialista, está actuando exactamente igual. Mire, pongo 3 casos de ejemplo. Ha mentido igual que miente Pedro Sánchez. O sea, la primera mentira, la más fragante, es además dejar la mentira certificada ante notario diciendo que no se presenta después de 8 años, igual que Pedro Sánchez decía que no iba a pactar con Bildu ni con Podemos, pero hace exactamente lo mismo que Pedro Sánchez. Nos miente a los ciudadanos y luego hace y pone como excusa el COVID, que el COVID lo han tenido todas las administraciones y ninguna administración ha dejado de trabajar. Ahí tiene el ejemplo del puerto, ¿no? Que ha tenido el mismo tiempo que él en esta última legislatura. Él ha tenido más porque él ha tenido 8 años, ¿no? Pero él solo cuenta los 4 últimos años. Segundo ejemplo. Decía que está plagiando copiando los proyectos. No tiene proyecto y copia los proyectos del Partido Popular. El otro día veíamos una entrevista y prácticamente ha copiado el discurso o pretende copiar el discurso para apropiarse por falta de discurso, ¿no? Y la tercera cuestión es la improvisación. Es decir, todos los días nos está lanzando improvisaciones que además se le vuelven en contra porque está utilizando, como ha hecho Pedro Sánchez, el gobierno como su aparato de campaña, ¿no? El gobierno Sánchez ha sido el único presidente del gobierno que ha sido sancionado por la Junta Electoral por utilizar el gobierno en su favor. La Junta Electoral y la ley electoral te prohíbe que tú puedas hacer anuncios, inauguraciones. Si veis estas últimas semanas, el alcalde lo único que hace es anunciar que va a hacer cosas, ¿no? Que no son creíbles, porque inaugurar esto es ilegal. Esto no se puede hacer. ¿Habéis denunciado? ¿Has dicho sí, lo hemos denunciado ante la Junta Electoral. ¿Cuándo se puede pronunciar más o menos la Junta Electoral? Esperemos que en unos días. En unos días. Bueno, a veces es más inmediato, sí, ¿no? Sin embargo, ellos, cuando a Pilar Miranda podía haber estado de presidenta del puerto, que por cierto hoy ya se ha nombrado el nuevo presidente, Alberto Santana, el anterior delegado de empleo, Pilar podía haber sido, si hubiera querido, presidenta del puerto hasta el último día. No es un cargo incompatible, o sea, no es inelegible, es incompatible, pero por estética todos los candidatos número 1, a pesar de que no son inelegibles, han preferido dedicarse a la campaña. Pero ellos, el Partido Socialista, con este tema, sin que todavía nosotros hubiéramos dado ese paso, y se ha hecho, ¿no? Y lo hemos demostrado, ellos precisamente hacen todo lo contrario. Es decir, todo ladrón piensa que todos son de su condición. Es decir, ellos estaban denunciando lo que ellos luego están haciendo. Entonces, esto es lo que los ciudadanos, por eso la similitud de Sánchez-Cruz, aquí la tienen que ver los ciudadanos, que es lo mismo. Lo que está definiendo es una campaña conservadora. Una campaña de no meter la pata, precisamente por la Diputación. Yo creo que el alcalde sabe que si no tiene Huelva perdida, la tiene media perdida. Entonces lo que están es a salvar los tiestos en Diputación. Y eso lo estamos observando en el condado. Un dato de eso para confirmarte que efectivamente esa es la teoría de ellos. Sí. En septiembre el alcalde no quería presentarse a las elecciones. Le obliga a su partido para intentar salvarlo, pero si en Huelva se dan los resultados que se dan, Huelva va a ayudar que
el Partido Popular en Huelva, con los resultados que se van a dar en el ayuntamiento. Apunto un detalle, cuando Gabriel Cruz firma ante notario que solo iba a estar 8 años, él estaba convencido de que estaría 8 años porque pensaba que a este punto y hora Susana Díaz sería la presidenta de la Junta de Andalucía y le había prometido un alto cargo en la Junta de Andalucía. Como ya eso no es posible, la negociación interna que ha hecho con su partido, yo me presento a la alcaldía, aunque no quiero, pero cuando lleguen las generales quiero ser senador. Y entonces, y lo veremos, y si no es así yo pediré disculpas, perdón. Así es. En noviembre veremos a Gabriel Cruz, el primero en la lista del PSOE al Senado. O sea que es un puesto garantizado, pues mínimo uno saca, ¿no? Y de hecho, por entonces eso, el cambio que ha hecho, me presento, pero, y aún ganando, si gano me voy, pero luego quiero ir al Senado. Y de hecho por eso pone de número 2 a la que él quería dejar, a Mariuca, que sería la alcaldesa, que es la que él quería de... dejar de herencia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ellos pensaban esta revolución que ha supuesto Pilar, que ha sido una candidata por aclamación popular, es decir, Pilar ni nadie en el partido teníamos en aquel momento previsto, hace unos años, que llevase la candidata. Es decir, menos Paco y yo que lo decíamos aquí. Pues ha sido año y medio por aclamación popular, porque el partido todavía no tomó la decisión hasta hace un año aproximadamente y no se hizo oficial hasta en Navidades, pero me refiero que ellos pensaban. El Partido Socialista en Huelva, por eso se ha llevado 8 años con la actitud que se ha llevado de no hacer nada. Ellos pensaban que ya aquí ya se iban sin hacer nada, como le ha pasado al Partido, como pasa en la Diputación y como pasó en Andalucía 40 años. El factor Pilar le ha sorprendido. Y claro, les ha pillado con el paso cambiado y entonces ahora están intentando improvisar. Es que eso es lo malo del Partido Socialista, que cuando creen que ya lo tienen todo hecho, no trabajan por los ciudadanos ni por las ciudades. Lo hicieron en Andalucía durante 40 años, lo están haciendo en la Diputación y aquí en Huelva se pensaban que se iban a llevar también otros 20 o 30 años sin necesidad de hacer ni una obra ni arreglar nada. Fíjate que yo te voy a dar un vaticinio. Cuando tú abandonas el centro en la partida de ajedrez, otro ocupa el centro, ¿no? Claro. Si el Partido Socialista en esta lucha, intentando no ideologizar y no sacar el logo, abandona una parte del electorado, otro vendrá a ocupar esa parte. Y en este caso el Partido Popular. Por eso yo os he hecho alusión a una campaña menos conservadora del Partido Popular. Yo sé que es mucho riesgo, pero yo opino que en determinadas zonas el Partido Popular tiene que dar mucho más, porque es que hay argumentos para una campaña fuerte. De todas formas, a mí me gustaría decir algo que es importante, ¿no? Y es que al final hay un candidato municipal en cada uno de los pueblos y ciudades que se llama Pedro Sánchez, ¿no? Entonces parece que Ayuso, la oposición en Madrid es Pedro Sánchez, y en Andalucía quien se enfrenta al presidente de la Junta de Andalucía es Pedro Sánchez, y el que está presente en Huelva también es el sanchismo. Quien está presente en el condado, en el mundo rural en este momento, y singularmente en el condado de Huelva, es con el problema de la tierra, pero que ellos han cometido en un problema de agua, es también Pedro Sánchez, ¿no? Entonces estas cuestiones no son baladíes, ¿no? Y yo vuelvo a repetir que la base electoral rural municipal está rota. Ya hace tiempo que se rompió, no es nuevo, pero es verdad que partidos que tradicionalmente han tenido un suelo electoral y muy bueno también, vinculado sus éxitos electorales al gobierno y singularmente al gobierno de Andalucía, pues ya no existe eso, ¿no? Ahí se ha dicho antes que el Partido Socialista pues es hábil, cierto, pero era más hábil cuando gobernaba Andalucía. Ahora tiene menos resorte y tiene menos herramientas. Es más fácil ser hábil gobernando la Junta que no gobernándola. La prueba está en la situación, por ejemplo, de la Corona Norte, ¿no? Se les ha prometido muchas cosas a los agricultores desde hace muchos años, y tener esa habilidad de ser quien provoca el problema y luego, no siendo parte de la solución, encima decir a los demás que son los que están generando el problema y no ellos, es de una habilidad, de un retorcimiento muy importante, que ya desde el sentido común las personas más humildes, a las que ya no las engaña nadie, pues no entienden. A mí me gustaría un par de cosillas. No, lo que dice lo de conservadora. Pasa una cosa también, el contexto social hay que tenerlo muy presente, es decir, que la gente en general, desde hace ya años, ¿no? Se ha acusado a la clase política de eso, de que siempre están gritando, peleándose unos a otros, crispados, es decir, que además ellos han fomentado la polarización, indudablemente, ¿no? Y ese también es uno de los éxitos que ha tenido en Andalucía Moreno Bonilla, es decir, que se ha presentado, es una persona que pertenece a un partido de centro-derecha o que también tiene su matiz de derecha pura, ¿no? Pero sin embargo no ha generado crispación ninguna.
frente a los ataques que ha tenido. Y yo creo que cuando tú dices eso de conservadora, pues es posible, pero es que es verdad que también el contexto social necesita de ver que no se va a entrar en un nuevo ciclo de crispación, ni siquiera también a nivel municipal. Y por eso quizás sea la política que estén llevando, sí, ¿no? Pero Paco, sí. Tal vez quien no sea capaz de movilizar sobre esto no sea el Partido Socialista. Tal vez no, muy probablemente. Es decir, que también está cometiendo ese error. Pero te quiero decir que por eso, ¿no? Porque, y eso hace que, como ha ocurrido con las andaluzas, que gente que son de centro izquierda o de una izquierda moderada, porque bueno, políticamente hay quien dice que el centro no existe, se puede ser izquierda moderada o derecha moderada, pero que el centro realmente no existe como definición política, ¿no? Pero que gente que sea de una izquierda moderada también vote al Partido Popular, por la necesidad que hay a nivel social de no generar crispación, de que la política se vea como bueno un tipo de actividad que es necesaria, porque es necesaria, no vamos a caer en postulados de tipo anarquista diciendo que el Estado nada, ni mucho menos, y entonces por eso quizás, yo creo que la están siguiendo por eso, porque ha dado muy buen resultado durante las municipales. Pero una cosa más que me gustaría decir, que lo habéis nombrado, habéis dicho, pero que habría que, me gustaría añadir algo más con el tema de la disminución del número de habitantes, ¿no? Quien se va normalmente son la gente joven, como es lógico, y eso tiene un problema de renovación de la fuerza del trabajo, eso es lo primero. Eso es evidente. Y el inconveniente que tiene es que si eso sigue sucediendo, hay un momento en el que, bueno, cualquier núcleo de ciudad, pues puede permitirse el lujo de una disminución de habitantes. Pero a partir de cierto número de habitantes que se vayan, se entra en una espiral como los aviones, ¿no? Cae en picado, ¿no? Sí. Por ejemplo, Cáceres es una ciudad donde no hay futuro, y está cada vez muchísimo peor, está en espiral, precisamente en picado, precisamente por eso, porque claro, ¿qué empresa se va a poner ahí? Estuve en Mayorga, creo que fue en noviembre, y pasé por lo que se llama la España vaciada, o como decía Santiago del Molino, lo de la España vacía, ¿no? Que era la otra expresión, la expresión inicial que se utilizaba. Y claro, yo me planteaba cuando veía esos pueblos con todas las ventanas cerradas, pasaba y no había un alma por la calle, ¿no? Decía, claro, es que ¿qué empresa va a montar ahí? Va a montar aquí, qué negocio, qué economía se puede fomentar. ¿Por qué? Porque ya hay un punto en el que ya, cuidado, ya cuesta mucho trabajo superarlo. De no retorno. Entonces, Huelva, para evitar que se vayan esta cantidad de personas, porque otra cosa es que se vaya porque quiere, pero distinto es porque es que tienes que vivir. El que se va por necesidad. Claro, exactamente, se van por eso. Mis hijos porque se fueron, porque no hay un futuro. Claro, entonces, Huelva si tuviese que marchar. No lo tengo tan claro, el crecimiento del entorno también. Una de las cuenta que hay una tendencia al abandono de ciudades, que es cierto que no se da en ciudades medias. Se da en las grandes ciudades, están creciendo los entornos. En Huelva el tema del empleo es clave, y además la renta per cápita lo dice, ¿no? Huelva de Andalucía es donde tenemos la renta per cápita más baja, es decir, hay un empobrecimiento de la población, es decir, Huelva ha ido para atrás y ya vemos una parte del empleo de Huelva lo oferta la zona nuestra. Palos, Moguer, Lucena, Bonares oferta una parte de ese empleo. Y con esto, yo calculo que en torno a 10.000 empleos salen de nuestra zona. Y con esto termino, ¿no? Ahora que estoy saliendo con cierta regularidad para irme a Madrid, que además coincido en los trenes, las comunicaciones para Huelva son necesarias, aunque eso no depende indudablemente a nivel municipal, pero sí puede hacer presión. Presión bastante. Muchísima presión, porque no es por nada. El otro día, que me quiero ir a Madrid ahora en estos días, y resulta que solamente directo el Albia, que es el único que hay, porque claro, si coge el transbordo muchas veces llega tarde o llega con 5 minutos y te ves con la maleta corriendo para montarte en el AVE, ¿no? Un solo, a las 4:15 de la tarde. Es decir, que una persona que tenga que hacer gestiones en Madrid no la puede hacer, ¿no? Y eso otra cosa. Y una cosa, tomar el modelo de Málaga en cuanto a parque tecnológico, lo que sea, pero buscar algo que movilice, que se focalice la atención en Huelva, de manera que esos inversores vengan para acá. Claro, pero Málaga tiene un plan estratégico de hace bastantes años funcionando. Yo me he referido en bastantes ocasiones a esta cuestión, y tiene una fundación que se llama CIEDES, y ahí es donde se reúnen y donde pactan absolutamente todo, de todos los colores políticos de las diferentes administraciones, y llevan las políticas a éxito porque se ponen de acuerdo.
se ponen de acuerdo y en presupuestos plurianuales ponen recursos para ejecutar las obras de infraestructura. Y así está Málaga, y así funciona Málaga. Es un referente muy importante que se puede seguir y en el que Huelva se puede fijar, ¿no? Pero Huelva tiene que abandonar la confrontación por sistema porque da rédito político y electoral, ¿no? Eso es evidente. Hay algo que habéis dicho antes y me parece también importante en este proceso electoral que viene ahora, y es que en el proceso de primarias que tuvieron los diferentes partidos, no hay que olvidar que en el proceso de primarias del Partido Socialista los resultados fueron 48-52 para la actual dirección. Sin embargo, en el Partido Popular fueron más de un 90% para la dirección actual, ¿no? Entonces, estas cuestiones dan estabilidad y luego dan movilización interna o no. Evidente. Hay representantes políticos y orgánicos que tienen más ganas de moverse o menos en función de cómo haya sido el destrozo en las primarias, ¿no? Y esas cuestiones se observan singularmente en la parte norte de la provincia de Huelva, donde hay un descontento muy grande, muy fuerte, y que el Partido Socialista está partido en dos. Y ahora una particularidad, yo últimamente estoy viendo a Susana Díaz apareciendo públicamente más que de costumbre en algunos sitios hemos coincidido casualmente. En el norte y oeste provincial, por cierto. Está apareciendo. Y yo creo que también tiene mucho que ver eso con el liderazgo del líder autonómico, ¿no? Que sea capaz de generar ilusión, que sea capaz de cohesionar a un partido que acaba de salir de unas primarias, que sea capaz de tomarle el pulso a la actividad de los ciudadanos, y desde luego en Huelva no está acertando. Y si es en el ámbito rural y en el ámbito agrícola y en lo relacionado con el agua, desde luego no están acercando. Yo creo que hay algún analista en Moncloa que le dijo a Pedro Sánchez que era muy bueno defender el voto ecologista y que le iba a votar mucha gente en este proceso y en las generales en los ámbitos urbanos, pero se ha olvidado de que hay un voto rural muy potente, de que hay partidos políticos que están peleando ese voto en disputa electoral, las próximas elecciones municipales, y que ahí tienen un fallo tremendo, porque hay sequía, hay un clima mediterráneo pertinaz en la sequía cíclica, y hay una infraestructura y un incumplimiento de la ley muy lacerante en sus efectos para con los agricultores y para las poblaciones. Y no hay que olvidar que quien nutre los núcleos urbanos de recursos en el ámbito primario son los núcleos rurales. Hace unos días, y termino, estaba en un debate con la alcaldesa estaba un exalcalde de Pila y estaba también una alcaldesa del Partido Socialista de un pueblo de Sevilla, de Analcaza, y le pregunté que si sabía, cuando ella abría el grifo en sus municipios, de dónde venía el agua. Y sorprendentemente no lo sabía. Bueno, pues yo le dije que venía del pantano de Santa Olalla, de la provincia de Huelva, y que gran parte de Sevilla bebía del pantano de Aracena, y que allí estaba de Masesa, ¿no? Y este desconocimiento incluso de un alcalde de la realidad de su municipio, pues cuando se penetra un poco más y das datos, pues la verdad es que pone las carencias de muchos servidores Julio, públicos. y yo me he preguntado aquí en varias ocasiones si ese trasvase tiene autorización, porque yo no lo he visto por ningún lado. Bueno, lo que es cierto que tú vas, por ejemplo, a Aracena a montar algo de turismo activo y tienes que irte a Sevilla a hablar con Emasesa. Esto es la realidad. Y los recursos son del norte de la provincia de Huelva, donde después de San Sebastián y de Grazalema es donde más pluviometría hay, ¿no? De hecho, la reserva ahora mismo está un 68%. En el hilo que dice Julio, hay un mundo rural enfadado. Porque además yo le llamo un ecologismo virtual. Yo recuerdo hace unos días, esta señora que le preguntan en la Sexta y le dice: ¿usted sabe que la fresa se está regando con agua ilegal? Y dice: ya no compro más fresa. A ese programa me invitaron, Manuel. Sí, a mí también. Pero la verdad es que me fue imposible acudir y espero además que en una semana se den las condiciones para poder ir a ese y otro tipo de programas. Sin duda se van a dar, pero permíteme que os diga que el desprecio hacia el mundo rural, de hecho, el daño que le está haciendo Sánchez a la agricultura en Huelva muy displicente para con el mundo rural, está haciendo un daño. Está haciendo un daño este individuo al mundo rural tremendo, y a los productos agrícolas onubenses le está haciendo un daño brutal, Pedro Sánchez. Yo creo que además es que está utilizando los medios que financia precisamente para eso, ¿no? Para hacer daño a la agricultura de Huelva. Huelva, ¿no? Que somos la esquinita, ¿no? Esa esquinita que hay allí, ese desprecio total a Huelva. Es brutal. Ahí es por donde voy, a esa visión etnocéntrica del mundo, desde una calle de una gran ciudad, donde dices lo que alguien te dice que tienes que decir, porque el mensaje está diseñado. Y el mundo rural ha aprendido la lección, ¿eh? El mundo rural incluso se ha organizado y se ha presentado a los parlamentos de forma sectorial o territorializadamente, con presencia y decidiendo. Antes del confinamiento, el mundo rural empezó a dar
señales de lucha y de decir que estamos aquí, Sí, y tenernos cierto. presentes. Yo os voy a pedir un segundito. Es una ignorancia absoluta, supina, de la que tienen el Ministerio, pero que tiene el Gobierno de este mundo rural. Eso es lo primero. Ignorancia absoluta. Incluso yo diría más, ese ecologismo de salón sigue manteniendo una ignorancia absoluta sobre el medio rural. Brutal. Y yo les pregunto, por ejemplo, ellos saben el coste que puede tener esa producción ecológica que piden o ese tipo de producción que piden, porque hoy acaba de salir en televisión, creo que es televisión española, hay 1 millón de pozos ilegales en España. Es que nada más que tenemos pozos ilegales en Doñana, porque hablamos de 1 millón de pozos ilegales. Garrobico, que ellos no hicieron nada. Por y estaba ejemplo, el PSOE. exactamente, no, los últimos 30 años. Pero sobre todo te digo una cosa, Paco, vamos a suponer que se abandona este entorno de Doñana. ¿Quién va a mantener esos pinares? Que son municipales. Se dejan de mantener esos pinares, pueden empezar a proliferar esos pinares que pueden acabar ardiendo. Dentro de 2 o 3 semanas volveremos a hablar de... ¿Quién mantiene los caminos? ¿Quién mantiene las infraestructuras? Es decir, ¿podemos acabar aquí como en Teruel, ese norte de Teruel que no tiene carretera? El daño que le está haciendo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a Andalucía, por su lamentable, oscura y deficiente gestión, singularmente de su presidente, se va a saber en los próximos años, en las próximas décadas, pero ya le está costando el estrangulamiento a Doñana. Bueno, pues, ojo, porque... hay que decirle a la gente que aún cambia, que en cambiar un plan hidrológico, cambiar el plan hidrológico nacional entre estudios, informes y demás, estamos hablando de 8 años. Es decir, que en el mejor de los casos, este diciembre se empieza a cambiar ese plan hidrológico nacional, y la gente tiene que tener claro que como mínimo 8 años, porque cuando se proyecten los planes de Cuenca, una vez que se cambie el plan, que el plan va a tener una vigencia, una vez que ese plan se cambie, necesitamos cambiar los planes de Cuenca y los planes sectoriales. Pues tenemos que hablar de eso. Cuando termine esta campaña municipal nos metamos en las generales. Bueno, pues igual el menosprecio de Sánchez a la agricultura de Huelva, igual le puede pasar factura a la Diputación, y podría ser esto clave, ese menosprecio a los agricultores, que le cueste a la Diputación. Yo creo que va a ser clave. Yo creo que va a ser clave, no solo en el condado. Yo creo que va a ser clave en toda la provincia. Vamos a ver, es que es lo que dice Julio. Hay una rebelión. Yo no le llamo una diferencia. Lo que hay es una rebelión en todo el oeste y norte peninsular por los problemas del agua. O sea, lo que no puede ocurrir es que una comarca que es sedentaria en agua, ahora mismo estén por beber porque no se han solucionado los temas de infraestructura. Lo que no puede ser es que aquí se hable de una ampliación de regadío en el Andévalo para empresas que son grupos de inversión y que los pequeños agricultores de la zona no tengan agua. Entonces, estamos hablando de una serie de despropósitos que vienen motivados por ese gobierno central. Bueno, que vienen y que van a provocar no solo una catástrofe en Huelva. En la cuenca de Guadalquivir, yo recuerdo que la cuenca de Guadalquivir es la cuenca más regulada de España, y está en manos no de un incompetente, está en manos de un loco, directamente, que yo lo digo a las claras. Sí. Está en manos de un loco, que ha llevado a mi pueblo, que ha llevado a la comarca a lo que está llevando, ¿no? Bueno, que vamos a hacer los números, Manuel. Diputación Provincial de Huelva, la mayoría está en 18. Hubo un empate en el 2011, 13-13. Y al final Izquierda Unida con Sánchez Rufo le dio la Diputación al Partido Socialista. Eso fue en 2011. 12 años después se producirá el mismo resultado. 13-13 y Vox con uno da la Diputación al PP. ¿Esas son tus cuentas? Esa es la esperanza del cambio, aunque yo mantengo mis dudas y podía ser 14, un 14-12-1. 14-12-1. Sí. ¿Ves tú en Diputación? Sí, podía ser. ¿Y el reparto? Hazme el reparto. El uno de por Andalucía, ¿no? No. El uno de Vox. El uno de Vox. El uno de Vox. Vox está cerca en el y para partido ti, de Huelva. para ti la base de Izquierda Unida no conseguiría un diputado. Yo creo que no. Si no consigue concejales en Huelva, no va a conseguir diputados. Claro. Ahí va a estar el último diputado, puede que sea el que decida. Yo creo que Vox lo tiene complicado para tener un diputado provincial, en mi opinión personal. Creo que lo va a tener complicado porque la capital tiene limitado su crecimiento. Yo creo que a 2 concejales, no creo que pase de 2. 1-2, diría yo. Sí, 1-2, no va a pasar de ahí, en mi opinión, ¿eh? Y porque no hay más espacio, o sea, ya es que no hay más espacio. Es verdad que depende de la participación también, pero bueno, yo creo que no va a pasar con los datos, con lo que estoy viendo, ¿no? Todo lo que crees que el Partido Popular lo va a perder Vox en la capital, ¿eh? Le pregunto si pero va a depender también de lo que caiga el Partido Socialista, ¿eh? Porque Vox tiene un voto transversal. Sí, pero recuerda que tiene un voto transversal en diferentes distritos electorales también en Huelva. Hay un 25% del voto de centro izquierda que en teoría es el que va a venir. Es decir,
el PP va a beber mucho de ese voto, ¿no? De ese votante de centro izquierda que no está de acuerdo con lo que está pasando, que está cabreado no solo con Sánchez, y en el caso de nuestro candidato aquí en Huelva, del candidato socialista Gabriel Cruz, y eso es trasvase directo del Partido Socialista hacia... Sí, pero ten en cuenta que lo que pierda el Partido Socialista en la capital va a recuperar en parte de los distritos rurales que rodean la capital. No va a tener muy malos resultados en ninguno de los municipios, de quizá uno o dos. Tú dices en el área metropolitana, ¿no? En el área metropolitana. Bueno, va a depender en el área metropolitana. Entonces, yo creo, ya se lo dije a Paco, mi opinión es que esto se va a jugar entre 34 y 38 mil votos. 34 y 38 mil votos. Yo no creo que se vaya mucho más arriba en este distrito. Y quien puede desnivelar es Moguer. Que ahí tú ves la clave, ¿verdad? En los 3 diputados que da la zona de Moguer. Yo veo más la clave en Huelva. En Huelva, pero va a depender lo que ha dicho Julio, de lo que va a ser el partido. Bueno, Julio y Felipe, de lo que va a ser el Partido Socialista. Y desde luego, aquí se ha perdido una oportunidad histórica para los independientes con la no convergencia del voto, porque la convergencia del voto, no de todos los independientes, sino solamente de 2 de los independientes vienen a un diputado. Claro. Con toda seguridad. Si vosotros aquí en Huelva os presentáis con Despertar Social, por Huelva, y métele otro más. UPU. Claro. La clave es UPU. Claro. Y unidos por Punto Umbría. La clave es... ¿De haber ido unidos? Los partidos de haber seguramente ido unidos, que metéis un diputado fijo. Incluso te digo, incluso yendo unidos y movilizando estos recursos que también tenemos nosotros en Huelva, que nosotros no tenemos candidatos, pero tenemos recursos en Huelva. Tal vez, yendo los 3, hubiéramos... Y mira que lo has intentado, Yo no solo he intentado eso. Yo te recuerdo que en este programa yo hice un ofrecimiento que no ha hecho nadie. Sí. Yo ofrecí las estructuras de Independiente Huelva a las plataformas para que se presentara. Es decir, nosotros, nuestros puestos de salida los cedemos a las plataformas para que defiendan Huelva. Y nadie respondió a esa petición. No quisieron ninguno y ahora al final, pues todos esos partidos pequeñitos se van a quedar fuera del ayuntamiento. Lo más probable... Lo más probable no, seguro. Incluso yo creo que a nivel provincial... Eso es sentido común. Pero va a haber un retroceso. También es verdad que inteligentemente y por ese voto útil, ahora mismo, como está la situación, nos interesa... si de verdad queremos cambio, que se concentre el voto. Porque si se dispersa el voto, al final vemos que el Partido Socialista, al final, con tal de quedarse en el poder, esa disgregación de voto al final perjudica al Partido Popular. Eso se produce en todos los distritos donde hay posibilidad de cambio. El partido que va a cambiar, si es el Partido Socialista, se concentra el voto de izquierdas del Partido Socialista. Si son los independientes, que se han dado, tú lo has visto, Felipe. Sí. Cuando nosotros lo hemos presentado, se han concentrado en independientes, se han concentrado en el Partido Popular, se han concentrado en el Partido Andalucista, se ha ido concentrando porque hay una cosa que no se puede perder de vista, que la gente vota a cambio. O sea, hay un porcentaje de voto que es un voto natural tuyo, es tu voto natural, incluso un porcentaje de voto prestado, y después tienes un porcentaje de voto del descontento que suma. Entonces, a eso yo me refiero, yo sé que soy muy pesado con la campaña conservadora. Ese porcentaje de voto que suma en el mundo rural, creo que va a ser determinante en estas elecciones. Fijaros lo que os digo. Va a ser y no solo en el condado. En el condado, en la costa, en la sierra. Ese porcentaje de enfadados puede ser fundamental. Estando totalmente de acuerdo con lo que dices, pero centrándonos por mi parte de lo que me toca, que vuelva a nosotros esa disgregación, es decir, de partidos que en teoría la gente puede entender que son partidos que luego son afines al PP y podrían pactar, nada más lejos de la realidad. O sea, los votos que van a Ciudadanos, que van a ser 1000 y pico o los que sean, es tirar el voto a la basura, además de que no tienen representación, pero además son votos que irían al PSOE. Nos quitan a nosotros la posibilidad de tener esa mayoría suficiente. Con lo cual aquí, cuando se pueda pedir el voto, nuestra intención es que los ciudadanos tienen que tener claro que si de verdad quieren cambios, esos son votos que deben de venir al Partido Popular para que nos permita la gobernabilidad y nos permitan una mayoría suficiente. Porque si esos votos se producen en estos partidos, por Huelva, en Mesa de la Ría, que además beben del electorado nuestro, esos nos pueden quitar 1 o 2 concejales. De hecho, en las estrategias que tenía el Partido Socialista fomentan que se presenten estos partidos, pactan con ellos luego la gratificación. Asesor de diputación, efectivamente. Luego dice, tú quítale 1000 votos al PP que luego ya te haré yo asesor. Eso pasó con Ruperto Gallardo en la anterior legislatura. Forma un partido, no vas a sacar nada, le vas a quitar al PP y luego yo te coloco en diputación de asesor, 3.500 al mes que creo que son. Y ese es el objetivo que le han puesto a Ciudadanos, ¿no? Oye, róbale 1000 votos o los que seas capaz, que tú no te preocupes, que luego ya te meteremos aquí. Entonces, eso es lo que tienen que saber los ciudadanos, que esos partidos que en teoría son, digamos, amigos o
aliados del PP nada más lejos, que lo que vienen es a robarnos esos votos para de todas formas, yo voy a decir una cosa clara, igual que el sábado yo puedo garantizar que ya había una encuesta que vaticinaba la mayoría absoluta del Partido Popular. En las autonómicas. En las autonómicas, evidentemente del que es, sí. Que ya el sábado se vaticinaba eso. Y eso con la proyección de los últimos datos. Es decir, simplemente la última encuesta, que sabéis que fue una semana antes, se proyectaron los datos de crecimiento y daba la mayoría, incluso daba 2 diputados más. Yo opino, y es una opinión de observador y de analista. Yo opino que el Partido Popular va a tener una mayoría absoluta en Huelva. ¿Podría haber algo parecido a lo que dice que, te acuerdas aquí, que le dábamos a Vox en Andalucía casi 20 y tanto? Puede ser que el votante sí, acuérdate que yo dije que no pasaba de 14. Sí, cierto. Y son 14, acuérdate. Además, yo te di el tope, te dije, tope, el máximo, estaríamos hablando de un 25 y yo opinaba que no llegaba al 20. Y fíjate, se quedó en menos del 14, ¿no? Te pregunto que podría haber en el último minuto un trasvase de votos de Vox al PP que diga... Algún trasvase va a haber, pero yo estoy con Felipe, quizá va a haber un porcentaje mayor, un trasvase mayor del centro izquierda. Por eso la campaña es acertada, pero yo insisto, es acertar la capital. Tal vez en el resto de los distritos no sea tan acertado. Sí. En el condado interior hay problemas serios. En el condado, no el condado, la Costa Condado, que somos nosotros, en la campiña hay problemas serios y puede haber problemas de abastecimiento de agua. O sea, si no hay trasvase, esos 7,5 hectómetros que están llegando ahora mismo, que sabéis cómo que se reparte ahora mismo en 2,3 que regamos nosotros, la zona nuestra, y el resto que es agua de consumo, puede haber problemas serios. Bueno, porque el anillo hídrico no está cerrado, en la costa puede haber problemas. Me gustaría poner de ejemplo la EDAR de Huelva, no sé si lo sabéis, pero la EDAR de Huelva, el actual equipo de gobierno propuso regar con agua regenerada pues los parques de Huelva, ¿no? Y nunca pidió ese agua. Nosotros la vamos a pedir porque hay 12 hectómetros cúbicos ociosos en la EDAR de Huelva, que está en la tercera fase. Correcto. Que puede eliminar la bacteria con un procedimiento técnico que ya está implementado en la EDAR y que es agua que se estaba soltando a la ría y que en este momento es vital para la agricultura y también para la industria. Lo hemos hablado aquí y es importante para Huelva. Por eso en gran parte el cambio, permitidme la metáfora, puede llegar desde el mar, ¿no? Desde el agua. Y más decir eso en Huelva, pues creo que es bastante conveniente, ¿no? Porque después del puerto abrirse a la ciudad, después de venir fondos Next Generation, de políticas de New Deal de la Unión Europea, ¿no? Y que haya proyectos que tengan que ver con el hub, ¿no? de hidrógeno verde, que también necesita agua. Entonces, el no cumplir con la directiva marco del agua, con las aguas depuradas, con las aguas regeneradas, que estemos pagando a la Comisión Europea semestralmente una multa en el Reino de España por no hacerlo, 14 millones de euros pagó la Junta de Andalucía hace apenas 2 semanas, y no poner en marcha esas EDAR. Me quiero acordar también de la EDAR de Matalascañas. El propio Hugo Morán me contestaba en Twitter que ahí estaba la EDAR de Matalascañas, y yo le dije que estaba proyectada pero no estaba ejecutada, y además tarde y mal. Por lo tanto, todas esas carencias, toda esa agua regenerada no se está utilizando, y en la EDAR de Huelva hay un proyecto que se prometió que no se ha ejecutado, y ese agua puede servir para la agricultura, porque el anillo hídrico pasa muy cerca, a 2,5 kilómetros. Y también se puede utilizar parte de ese agua o las aguas desaladas también en el hidrógeno verde, ¿no? Que también va a ser un impulso importante para Huelva. Totalmente. En el ámbito de la antigua mancomunidad del condado, creo que el consumo actual de regulación del acuífero, que son 40 hectómetros cúbicos, creo que es lo que tenemos en el ámbito del condado, que incluye al monte, es lo que tenemos de regeneración. Me parece que son 15 hectómetros cúbicos con Matalascañas, son casi 5 en Mazagón, 0,6 en Lucena, 6 Punta Umbría. En total hay 40 hectómetros cúbicos ociosos. Exacto, es decir, 40 hectómetros cúbicos hemos detectado ociosos. Bien. Que pueden inyectarse en el plazo de 1 año, año y medio, máximo 2 años, a la agricultura y también a la industria, solo de cumplir con la ley. Solo de cumplir con la directiva marco de la ley. Felipe, te voy a preguntar cositas ya que estás aquí, vamos a aprovechar. No sé si tendrá ocasión de venir otra vez, antes del 28. Sí, hombre, espero porque que la última semana va a ser de rocío total, que igual la gente está pensando en el rocío. La campaña en Huelva se acaba... se minimiza, Aquí la campaña se acaba antes, por eso. El martes sale ya migrante, el día 24 se acaba la campaña. Claro. De que se acaba antes o se traslada, Felipe. Bueno, ya se traslada al rocío, pero hombre, la oportunidad de hablar con vecinos, de hacer actos, es verdad que eso mediáticamente también se acaba, ¿no? Entonces, prácticamente nuestro calendario... Esta semana y la siguiente.
Sí, claro. Queda semana y media. Cuéntame, para dar información sobre todas las personas con el recreativo, ¿vais a poder paliar el desastre que estos dirigentes han hecho en los últimos 5 años? Doy un poquito de información. 13 entrenadores en 5 años. Bueno, descenso a 5ª división. Datos, objetivos, esto no estoy opinando. Descenso a 5ª división. 2 años sin que los chavales de la cantera, el infantil, el juvenil, el recre B, hayan podido jugar en la ciudad deportiva por el mal estado de los césped. Este ayuntamiento no ha podido comprar un par de césped artificiales y llevarlo a la ciudad deportiva. O sea, no han podido. Bueno, los chavales de la cantera sin jugar en la ciudad deportiva durante 2 años. Más, bueno, un consejero cobrando 42.000 euros al mes me parece una barbaridad, un equipo en 4ª división, eso me parece, es de auténtica traca. 2 políticos que echan de diputación el Partido Socialista, posiblemente por su incapacidad. ¿Qué hace Gaby Cruz? Los recoge y los mete en el Recre, para ser máximo dirigente del Recre. O sea, como eso puede contar cientos de cosas. Firman un acuerdo para ceder la gestión del Recreativo de Huelva a una empresa, Eurosamo, por 10 años, y al año dice, ay, esto no nos interesa, rompamos el contrato, indemnización al canto. Piden un crédito de 500.000 euros porque hacía falta hace 2 años, porque no había dinero para inscribir al club. A una empresa privada, a un fondo buitre, ¿no? Como se conoce, 500.000 euros. ¿Qué pasa? No lo pagan ni en tiempo y forma. Estos señores denuncian. Al final, sentencia judicial, 500.000 más 200.000 de intereses que tuvimos que pagar los onubenses. Bueno, no sigo el despropósito que estos señores han ocasionado al Recre, porque si no tenemos que estar aquí hasta las 11 de la noche. Bueno, el abandono del Estadio Colombino, que está de pena que se cae ya, de eso ni hablo. Y las cuentas, no me pregunten por qué no dan información sobre las cuentas. ¿Cómo están las cuentas del Recre? Imagino que Felipe Arias tampoco sabrá. Lo primero que haremos será una auditoría, claro. Eso es. Lo normal. A ver, está claro que con el recreativo, que es un bien de interés cultural y se ha invertido muchísimo dinero, está pasando lo mismo que con todo el ayuntamiento en general. Al final el Recre está gestionado por una empresa pública y está mal gestionada, ¿no? Primero, precisamente por lo que tú has dicho, está politizada, no puede estar dirigida por políticos, sino nosotros la vamos a profesionalizar. Por eso Pilar ha fichado de número 3 a Paco Muñoz, que todo el mundo conoce, un prestigioso jurista y además un recreativista nato, que ha organizado el proyecto que va a tener el recreativo y que al frente, en la parte técnica, vamos a poner a Jesús Vázquez, ¿no? Todo ese consejo de administración va a estar, no va a haber ni un consejero que sea político. Eso me parece, todos los consejeros que van a estar en el consejo de administración tienen que ser profesionales, técnicos, profesionales del deporte. Por supuesto tiene que haber jurídicos, tiene que haber económicos y tiene que haber una gestión profesional, tanto en lo económico como en lo jurídico y en lo deportivo. Lo que no se puede meter a hacer los fichajes son los políticos, ¿no? Ni a meterse, ni a manosear el recreativo. Otro último dato que ahora prosigue. Más, este año en 4ª división hacen la plantilla, en verano, como es normal, se equivoca en teoría el director deportivo. De esos fichajes de verano se dan cuenta que 11 jugadores, no 1, ni 2, ni 3, 11 jugadores no valen, en diciembre lo liquidan, echan a 11 y fichan a 7 nuevos. ¿Quién lo paga? Los 145.000 onubenses. O sea, eso no hay precedente en el fútbol mundial, que se eche a 11 jugadores en diciembre y se firmen a 7. ¿Y qué pasa? Con la idea de conseguir el objetivo de ascender directamente a la primera red, pero no asciende el recreativo directamente, asciende el todopoderoso Antequera con un presupuesto infinitamente inferior al Recre, y allí Antequera van 300 personas a ver el equipo. Aquí 10.000 socios. O sea que lo que han hecho estos señores es de traca. Pero Paco, esos 24 millones de euros que hemos invertido en el recreativo se pueden extrapolar también a dinero también de los ciudadanos que se está gestionando en la ciudad y que están mal utilizándose. Obras que va a haber que volver a hacer porque se están haciendo mal, subvenciones que se han devuelto porque no se han hecho a tiempo o se han hecho mal, subvenciones que ni siquiera
se han gestionado. La última que hemos dado a conocer es 510 viviendas que se hubieran construido en Marismas del Odiel por los proyectos que se están haciendo de la Junta de Andalucía con participación de Next Generation, y que el Ayuntamiento de Huelva, por no poner los terrenos a disposición, no se van a construir 510 viviendas. Pero como eso, miles de cosas. Nos llama más la atención los 24 millones del Recreo porque parece, pero hay millones y millones de euros que se están desaprovechando, que se están mal gestionando, y son millones de euros de todos nosotros, ¿no? Pero los 24 del recreativo, nosotros lo que vamos a hacer es que tengan beneficio y tengan retorno, y lo vamos a hacer profesionalizando y mejorando la gestión técnica, deportiva, pero también social, porque el club es un bien de interés social. Y lejos de la pantomima que también ha anunciado el alcalde, ¿no?, que quiere ahora, dice que lo va a poner, que las peñas y tal van a elegir al presidente del Consejo de Administración. Te hago otro parón. Hace 5 años hacía falta dinero en el club, en fin, hicieron una campaña de recaudación, los onubenses, al final dimos 1 millón de euros, recaudamos entre todos. Nosotros dimos 1.000 euros, por cierto, de esta emisora. El que dio 5 vale, y el que dio 1.000 o 2.000 o 3.000. 1 millón de euros se recauda. Promesa del alcalde: muchas gracias, recreativista, onubense, este 1 millón de euros os lo voy a devolver en acciones del club. Pasa el tiempo, la Federación de Peñas reclama esas acciones y el alcalde dice, no se ha pedido en tiempo y forma, por lo tanto, ya las acciones no os las puedo dar. O sea, es una mentira tras otra mentira. Creo que el 25% de ese dinero lo pusieron empresas agroalimentarias de nuestra zona. Y Cabrera hizo mucho también, hombre, para llegar a ese millón que hacía falta. El Chivato es Cabrera, que es compañero mío. Ah, ya, claro, pues sí. El 25% suscribo lo que dice. Lo pusieron. Bueno, igual te interrumpo, porque se me van viniendo cosas a la cabeza. No, decía que, sigue. Por contar un poco cómo es nuestro proyecto y diferenciarlo de lo que el alcalde actual y candidato socialista tiene para el recreativo, es nosotros lo vamos a despolitizar. Nosotros, el presidente del Consejo de Administración va a ser un profesional con un equipo de profesionales. Va a haber también otra pata fundamental, que ya lo ha anunciado Paco Muñoz en el proyecto, que va a haber una fundación que ahí sí tiene que estar la sociedad, incluida la universidad, las peñas. Y esa fundación o ese donde tiene que hacer es reactivar el sentimiento recreativista y sacarle partido y que tenga un retorno, y que por supuesto no puede ser que la cantera esté abandonada, darle más difusión cultural, deportiva, es decir, darle el rédito que necesita, y lo que precisamente han dejado perder. Ellos hablan de las peñas recreativas, pero han abandonado las canteras, han abandonado, con lo cual el sentimiento recreativista, que va mucho más allá, lo tenemos que canalizar a través de esa fundación, una fundación que además podría tener bien gestionada ingresos muy sustanciales, precisamente porque es que es el decano. O sea, si nosotros vendemos el decano fuera de España y se vende la marca mucho mejor, obtendría esos beneficios. Por supuesto, también las empresas se benefician de participar en una fundación, con lo cual los ingresos, en definitiva, vamos a gestionar profesionalmente algo que se estaba chapuceando como la chapuza que él ha utilizado manipulándola, de cómo la expropiaron, porque todos estábamos de acuerdo con el fin, y han hecho un vídeo por ahí diciendo que si Pilar Miranda votó en contra. Pilar Miranda votó en contra no de la expropiación. Pilar Miranda lo que votó en contra es de la chapuza, de llevar con informe negativo del secretario y del interventor, y que nos hubiera podido costar mucho dinero a los onubenses, porque se hubieran ganado el procedimiento por hacerlo mal, con informe. O sea, tú no puedes hacer las cosas deprisa, corriendo mal hechas, y como sea. Luego lo que han vendido es que no, que ella votó no a la no. Mira, Pilar Miranda, igual que yo, estuvimos en el gobierno de Pedro Rodríguez, que salvó al recreativo, y fue el Partido Socialista el que nos llevó a los tribunales. El Partido Socialista sí llevó a los tribunales al ayuntamiento por salvar el recreativo, y ni que hablar tiene ya de Juan Ceada, que nos lo dejó entregado, prácticamente hundido el recreativo y arruinado, ¿no? Por tanto, si alguien tiene que demostrar y presumir de recreativismo, que el alcalde intente jugar con esas cosas para arañar un puñado de votos diciendo que Pilar Miranda votó en contra. Pilar Miranda lo que hizo, y además se anunció, es que nosotros estábamos en desacuerdo, y como ella, como abogada y letrada que es, aconsejó al alcalde que ese tema se mirara para contar con los informes positivos. Menos mal que el alcalde que ha fichado al que ahora viene con nosotros, Paco Muñoz, de número 3, jurídico,
y él es el que le está resolviendo las 37 querellas que ha tenido que ganar Paco Muñoz, que ha sido contratado externamente como asesor y como jurídico para el recreativo, como buen profesional que él, y gracias a eso ha resuelto esa parte, que es la única que está funcionando ahora mismo en el recreativo. Pero si no nos hubiera dolido la cabeza no solo a los onubenses, sino al ayuntamiento, que nos hubieran ganado esas querellas. A eso me refiero como ve la campaña electoral, hombre, a eso me refiero. Sí, a ver si animamos un poquito, animamos un poquito la campaña Paco, electoral, que todos estamos aburridos. Que lo del recreativo, indudablemente, es tema que hay que sacar, que duda cabe. Además, tú que... Es de traca, porque el recreativo es que lo he vivido en los últimos 5 años. Pero a mí también me gustaría, ya que está aquí Felipe... Pregúntale lo que quiera, Paco, sí, si no, sobre el Festival de Cine, porque eso está dirigido... Bueno, es un patronato lo que hay detrás, ¿no? Pero la verdad que la proyección externa es nula, y además el Ministerio de Cultura ha bajado la aportación y ha subido en otros festivales de mucho menos tiempo de certámenes, ¿no? Así que, por tanto, yo creo que había que pegarle un repaso enorme a lo que es el Festival de Cine, porque quiera que no, es un dinero que sale ahí, o sea, hay una aportación por parte del Ayuntamiento. ¿Y qué proyecto entonces es el que tenéis? ¿Qué pensáis hacer? Pues absolutamente de acuerdo, porque precisamente otro de los fichajes que hemos hecho es Nacho Molina, que es el que va a llevar todos los temas de cultura y tal, y relacionados con las tradiciones, la cultura, pero la cultura como tal, en este caso el Festival de Cine. Para empezar hay que reactivarlo, la proyección y la dirección. Ahora mismo, desgraciadamente, el director pues ha sido un mal fichaje. Por tanto, el festival hay que darle un giro por completo. Claro, cuando se priman otros criterios más que los profesionales, fijaros que nuestra lista, por eso también hay que despolitizar todo, ¿no? No solo el recreativo, que espero que se deje de manosear, pero la gestión en un ayuntamiento tiene que ser profesional. Me refiero que tú tienes que contar con gente que sea capaz de resolver los problemas, gente que ha demostrado en su profesión, en su trabajo, que sabe hacer las cosas, y luego tú se venga a la ciudad a dedicar su profesión, su experiencia en solucionar los problemas. Pero cuando tú fichas, en este caso, en teoría, un puesto que encima tiene que ser profesional por otras cuestiones políticas, pues claro, las cosas funcionan mal. Desde luego nosotros ficharemos a un director que cumpla con las perspectivas y la proyección que hay que darle al festival, y habrá que darle un giro por completo al festival que tenga la proyección que ha llegado a tener alguna vez. Si no, entonces o se convierte en nada, es decir, un club de amigos que vean películas, o hay que de verdad potenciarlo, porque es que realmente las películas que pasan por el festival no se ven en ningún sitio, no se ven en televisión. Y además, como patronato... La Fundación, el Centro de Estudios Andaluces, tiene de documentales, y yo he visto en las televisiones generalistas los documentales que se premian. Pero esa proyección no la tiene el Festival de Cine. Pero además esas decisiones políticas, además de fichar a personas no apropiadas, también han hecho que los patronos, y la participación de las administraciones las hayan intentado mover en beneficio propio. Con la Diputación y el Ayuntamiento, creo que a la Junta de Andalucía le dejaron menos participación, el Ministerio no está... En fin, todo eso hay que volverlo a recomponer, volver a conformar un patronato donde estén las administraciones que inviertan y, por supuesto, darle ese giro que hora y media llevamos ya, que ya vamos, recta final, se va a quedar muchos temas afuera, pero bueno, se ha ido el tiempo, hora y media, que Felipe, ¿te quieres añadir alguna cosita más? Que le voy a preguntar una cosita aquí, una pregunta, yo creo que es un bulo, que, espérate, se lo pregunto directamente. ¿A mí? No, a Julio. Eso que se habló, que decía, bueno, posiblemente a los agricultores del condado esas tierras se le van a compensar, pero en otro lugar. ¿Eso al final qué fue? ¿Una noticia falsa? ¿Un bulo? Bueno, eso fue que le preguntaron a Alfonso Guerra y él dio su opinión, ¿no? Vale. Y pero ya está contestada esta pregunta. Rápidamente, a las pocas horas, dimos la nuestra, ¿no? No creemos que expulsar del paraíso a las personas que forman parte de él, ¿no? Y que por generaciones han visto como sus abuelos, sus padres, y que quieren que sus hijos tengan un futuro allí, se tengan que ir de los 5 municipios, ¿no? Hay que tener en cuenta que los 5 municipios viven de la agricultura entre un 80 y un 90%, ¿no? Entonces, decir esas cosas así alegremente pues tiene gravedad, pero más gravedad, y bueno, me ha parecido pintoresco cuanto menos, pero muy grave, lo que acaba de decir la ministra en una entrevista hace muy poco, y es que nos manda a todos a hacer mermelada, ¿no? Ignoranta. Yo creo que ya está bien, que ya está bien, y que es el momento, la cosa se está poniendo muy seria, y más seria que se va a poner. Es el momento en el que la Comisión Europea, el mundo entero, sepa
qué es lo que ha pasado en Doñana durante 40 años, cuáles han sido las políticas fallidas con fondos europeos que se han empleado y o se han devuelto para incluso la regeneración hidrológica de Doñana, con el incumplimiento de la ley. Es bueno que se sepa cuántos millones, para qué, quién y cómo los ha devuelto, y qué es lo que pasa en las marismas por no haberse ejecutado ese tipo de proyectos, por no haberse cumplido la ley, y tiene mucho que ver con responsables políticos que todavía tienen responsabilidades políticas en los gobiernos y en algún ministerio, ¿no? Incluso en Europa, y que están relacionadas con las políticas fallidas que han hecho un daño medioambiental, un daño social, un daño económico irreparable. A mí no me extraña los calificativos con los que se están refiriendo, incluso no en España, sino fuera de España, a la proposición de ley, porque con Doñana todo ha valido para conseguir votos durante muchos años, para tener a la población controlada desde los ayuntamientos, con recursos públicos, y ahora que se ha perdido el poder y que ha llegado el momento de sumarse a una solución, en vez de hacerlo con humildad, se emplean con soberbia, enfrentándose e incluso llamándonos terroristas ambientales, que por cierto es lo que se le llama a los pirómanos. Sí. Es lo que se le llama a los pirómanos terroristas un ambientales. partido que ha gestionado, es decir, que si dijéramos había una alternancia, había más partidos, pero el partido que ha gestionado todo esto durante tantos años ha sido el Partido Socialista, tanto en la etapa de gobierno central como en la etapa de gobierno autonómico. Aún así nosotros tenemos la mano tendida, porque ¿Ahora sería... recibido espada ya o no? No. ¿Todavía no? Le pedimos una Pero reunión sí el día 10 de... Una pregunta que te iba a hacer, Julio. A ver. Sí. Se nombra a Teresa Rivera, pero ¿y el silencio del ministro de Agricultura, de Luis Plana? Bueno, el ministro de Agricultura... Es que siempre nombramos a Teresa Rivera. Es cierto, pero es que... Cuando tendría que tener un papel diciendo un momento. Y cierto. lo mismo que se ha enfrentado a otros ministerios cuando le ha venido bien, Ajá. en este caso tendría que decir Se ha algo. enfrentado a los agricultores y al gobierno de Andalucía y al Parlamento de Andalucía. Don Luis Plana, que os recuerdo que estuvo imputado por la apertura de pozos en el Almonte Doñana, en el Almonte Marisma, perdón. Sí. Es decir, cuando era en su etapa de consejero. Porque algo tendría que ver él con la aplicación del plan Almonte Marisma y con la apertura el ministro Plana fue consejero de Agricultura y de Medio Ambiente en los gobiernos socialistas, que no respondieron a ninguna de las 3.600 alegaciones, y él tuvo dos direcciones generales, una fue la dirección de Medio Ambiente y otra la de Agricultura. Entonces, ahí sonadas responsabilidades de destacados líderes que están en este momento con responsabilidades en Europa y en el gobierno de España. Que os recuerdo también que el actual portavoz del Partido Socialista fue el director general de Ordenación del Territorio, don Juan Espadas, ¿no? Sí. O sea, que vamos a ver, o sea, que no hablen de responsabilidades, pues yo te insisto, es que en los pueblos lo sabemos todo, y en los pueblos nos conocemos todos. Vuelvo a insistir, aquí hubo un delegado al que llamábamos Rancapinos, y aquí hubo otro delegado en que en mi pueblo le llamaban Fosforito, por aquello de los incendios. Entonces, vamos a ver, esto se ha gestionado de esta manera, y hay un artículo interesantísimo también. ¿De qué? De Laura Serrano en Andalucía Actualidad, sobre la gestión de este parque. Es decir, yo cito a Javier Castroviejo, cito a Laura Serrano, y también ese otro artículo interesantísimo, te lo digo ahora mismo porque... ¿Qué pudieras hacer rápido? Laura Serrano habla de la gestión de confederación de la cuenca hídrica y la gestión de los pozos, y establece la realidad como desde hace 30 años se vienen ocultando informes hidrogeológicos en la zona de Matalascaña. Sí, a ver quién no le ha hecho caso a los científicos. A ver quién no le ha hecho caso. Y Javier Castroviejo habla del abandono en los últimos 30 años del parque, es decir, la administración ha abandonado Doñana. Entonces, ahora parece ser, que yo cito a Javier Castroviejo, que por cierto no está a favor de la iniciativa. Ahí, en este artículo él habla de que no está a favor de la PLD. Sin embargo, reparte responsabilidad entre que la tiene, sobre todo en los que han gestionado Doñana los últimos 30 años y los que han llevado a Doñana al desastre. Entonces, ahora viene esta ministra que encima viene a hablar de consenso, y recordad que viene, nos impone un plan y allí calla todo el mundo. Bueno, algo tendrán que callar. Nosotros hicimos alegaciones, los agricultores, porque, bueno, alegaciones no propiamente dicho así, porque no es un procedimiento administrativo reglado, porque el plan responde apresuradamente, corriendo, a que la proposición de ley iba al Parlamento. Entonces, cogieron un presupuesto, lo hicieron plurianual, los primeros 118 millones de euros que ya estaban comprometidos en el presupuesto anterior, lo metieron en el plan hasta llegar a 356, y lo que hicieron fue venir al monte a explicar el plan. Y no explicaron lo mollar que tiene que ver con la situación en la que está Doñana. Y yo me he referido en diferentes ocasiones, y hoy se lo he explicado a Euronews, desde luego se va a enterar Europa entera de lo que está pasando en Doñana, esto lo garantizo.
y tiene que ver con el Plan Doñana 2005, al cual me he explicado aquí más de una ocasión, y que tiene que ver con un muro que existe, que todavía existe, que está aquí pintado de rojo, y que hay que romper para que el agua del brazo de la torre, que está vertiendo la parte norte y no en Doñana, llegue a las marismas para que las marismas también y el acuífero pueda reponerse naturalmente. Y esto hemos tenido reuniones con biólogos, con expertos en Doñana, que nos lo han explicado y nos lo han documentado. A ver, cuando las generales que comenzarán, hablaremos de... Es que el informe de los expertos es del año 92 y ya se habla de ese problema. Pues a ver si se habla. La política de agua ha sido un cambio de gobierno a partir de diciembre y se puede resolver todos esos problemas. Bueno, pues queda nada, 24 horas, un poquito más, para que comience ya oficialmente la campaña electoral. ¿Tú crees que Gaby Cruz va a esconder el logo del PSOE? ¿Te lo ganas? Porque en los anteriores carteles que salió hace un mes, tanto en Huelva como en Lepe, los dos candidatos aparecían con la fotografía pero escondiendo el logo del PSOE. ¿Tú crees que veremos las banderolas con el logo del PSOE al lado de Gaby? Si no lo esconde, lo va a poner muy chiquitito. Muy pequeñito, ¿no? Muy chiquitito. ¿Eso por qué se hace? Me voy al psicólogo. ¿Qué efecto, claro, o psicólogo, sociólogo, qué efecto, o sea, cuando un partido esconde la sigla, ¿por qué lo hace? ¿Porque se avergüenza de pertenecer a ese partido? ¿O porque sabe que le perjudica, está claro, vale, o sea, perfecto. que está claro. Vale. Que, vamos a ver, por ejemplo, uno de los errores que yo comenté, creo que lo comenté aquí, de Espada fue que continuamente en las elecciones andaluzas se refería y defendía a Pedro Sánchez. Es un error. Y eso fue un error. Claro, totalmente. Eso fue un error. No creo que Paje, por ejemplo, en Castilla-La Mancha se ponga a hablar para nada. de todas las glorias para nada. de Pedro Sánchez. Y por eso se hace, indudablemente. Y además no ha sido el único, no es el único solamente el de Huelva. O sea, yo he visto el de Lepe, no he visto más, sí, no sé el resto. Pero que el Lepe fuera de la provincia de Huelva, vamos, que hay otros el sitios. candidato de Sevilla, el eslogan es Sevilla y solo Sevilla. Este es el eslogan del candidato Muñoz a la alcaldía de Sevilla, porque lo que están tratando es de superponer la imagen del candidato y de que la campaña sea lo más presidencialista posible y de que al ciudadano, al elector, la mente se le vaya directamente a eso. Y en algún caso, pues si puede confrontar ideológicamente con alguna cuestión, pues aventurarse en esa línea. Lo que pasa es que luego los ciudadanos cuando luego vayan a las urnas, las papeletas tienen que coger la del PSOE. Claro, me refiero que luego al final tienen que coger la del PSOE. O sea, que la campaña, efectivamente, como dice Julio, ellos quieren, pero que al final luego el ciudadano tiene que coger la papeleta del PSOE. No se le va a olvidar que esa es la papeleta que es la del Pedro Sánchez y la de todas las políticas estas que a Huelva nos están perjudicando y a toda España, ¿no? Yo sí me gustaría decir una cosa, Paco. Hemos hablado de encuestas, de tendencia, pero que al final eso son solo números fríos que hay que materializar si de verdad queremos el cambio el día de las elecciones. Es decir, no el vender de forma triunfalista algo que todavía no ha ocurrido es el mayor de los errores que podemos cometer. Es decir, lo que hay que hacer es, y cuando podamos pedir el voto, decirle a la gente que vaya a votar. Y además necesitamos que haya una participación muy importante. Por eso ellos no están haciendo campaña, porque no quieren que haya participación, quieren dejar las cosas como están, y los que queremos cambios tenemos que llamar a la movilización de la gente, que no se quede en casa, por favor, aquellos que no hayan votado, que voten por correo. Esa es la campaña que vamos a hacer. Por tanto, las encuestas nos sirven para orientarnos en que va bien lo que estamos haciendo, pero no para relajarnos y decir que el partido está ganado, que hay que ir a meter los goles. Esto es el análisis que hemos hecho en el vestuario primero, la estrategia, pero ahora hay que ir a meter los goles. Te entiendo. Bueno, Paco, muchísimas gracias. ¿Cómo va ese videoclip? ¿Cuántas visualizaciones tiene el último que ha subido? Bueno, pues muy bien, pero son visualizaciones reales. El otro día una persona de Madrid que se dedica a la promoción me decía, los tuyos son orgánicos, porque a veces se escucha, por ejemplo, a alguien que es totalmente desconocido y dice, no, en 2 días 250.000 visualizaciones. Eso porque se compra. A mí me lo va a decir. Claro, se compra, a mí me lo va a decir. Y de repente, pues en un día tienen 100.000, ahora que eso hay que pagarlo, pero son falsas. O sea, con los bots y esas cosas, pues así como se funciona. Es así, Paco. Y la verdad, bueno, la suerte que tengo es que incluso, bueno, hace poco tiempo me hizo una entrevista a Nieves Herrero, estaba Belinda Washington también, Irma Soriano, en Radio Exterior de España, y se me están llamando gente. Mañana, por ejemplo, por la mañana estaré en Artesfera de Radio Nacional también, que me han llamado, es decir
que la verdad que ha gustado y ya está. Y yo estoy haciendo esto porque me gusta, así de claro. Esto Yo no no deja estoy dinero, ya lo sé que haciendo carrera, digamos, en el sentido como antes, ¿no? Cuando en mi otra época de la música, solamente que me gusta la música y saco de vez en cuando algún tema y ya está. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Manuel, pues muchas gracias. No sé si antes de las elecciones vendrás o no. Nos quedan dos debates. Dos semanas. Nos quedan dos debates. Exacto. Pues el día el martes de Migrantes, que sale Migrantes, también estaremos aquí. Y esa será la última tertulia antes de las elecciones. Ya el lunes haremos una especial para analizar los resultados. A esa sí te vienes. Eso sí. Yo, por supuesto, vamos, yo soy el alcalde más tranquilo de la provincia de Huelva. A ver si salimos con el cuello alto, decir lo que decía Manuel Mora, Paco y Luis Faraco. Solamente 4 partidos en el Ayuntamiento de Huelva e incluso Paco, podrían ser 3. Yo te recuerdo que lo vinimos diciendo desde enero. Hace ya tiempo. Enero, desde enero o más, o antes incluso, ¿eh? Sí, antes veíamos... Sí, en Centras eran 3 partidos realmente los que tenían posibilidades, nada más. El resto no tienen posibilidad ninguna, pero oye, si nos equivocamos y entran los pequeños con un concejal, diremos, oye, hemos equivocado, ¿no? Y bienvenido sea. Sí, lo que el pueblo decide no es respetable, evidentemente. Hay que pensar que esos apoyos también se pueden trasladar a acuerdos. Exacto. Después. Sí, después vienen los pastos. No es poco importante la habilidad. Y a mí me gustaría tener, Julio, la proyección de voto que tiene el Partido Popular. Me gustaría tenerla. O que al menos suelten algo. La proyección de voto que ellos tienen. Espérate, eso no entendió. Que van en línea ascendente. Vamos a ver, tú ahora haces una media de las encuestas y aplicas ese ascenso, que todos sabemos que tiene un techo, que eso fue lo que hicieron en las andaluzas. Yo te recuerdo que en las andaluzas la clavaron, Paco. Sí. La clavaron. Pero yo no esperaba la mayoría absoluta, no lo esperaba nadie. Paco, Manuel. El sábado ya hablaban de mayoría absoluta. El sábado antes de las elecciones. Ya se hablaba, desde el viernes estaba hablando de una mayoría absoluta y se estaba hablando de 48 diputados. Perdón, 58 diputados. Pero nunca, ¿por qué se produce? Yo no sé. ¿Es porque el voto de Vox se traslada al PP? ¿Fue por eso fundamentalmente o no? Yo recuerdo de los comentarios, yo recuerdo que Vox tenía 2 diputados volanderos, y si esos 2 diputados no salían, es decir, creo que era un diputado por Córdoba, otro por Cádiz, que no salían, esos votos se trasladaban automáticamente a la fuerza siguiente, que era el Partido Popular, porque es que el resto no tenía. Entonces, cuando te dicen aquí 2, 3, por ejemplo, a Vox, sabemos que al principio estaba más cerca del 3 que del 2, y eso lo sabes tú, porque te lo han filtrado, porque me lo han filtrado a mí, pero sabemos también que va perdiendo apoyo. Entonces, hay que proyectar el voto, se proyecta el voto en la tendencia, que hay expertos que lo hacen y que te pueden decir más o menos cuál puede ser el resultado de aquí a las elecciones. Bueno, pues no seguimos, que va a comenzar ya mismo el partido del Madrid, hay que verlo. Bueno, pues lo dicho, gracias a todos. Gracias, Julio. Seguiremos hablando de la ley, fundamentalmente después de las elecciones, que seguiremos hablando sobre la propuesta. Sí, porque es razonable que ahora los candidatos puedan expresarse con claridad y sin este ruido, sin estas intoxicaciones a las que han sometido también la campaña electoral de las municipales, singularmente e institucionalizadamente desde el Gobierno de España y desde el Partido Socialista, lamentablemente. Es bueno que ahora este tema se calme y cuando pasen las elecciones municipales, pues lógicamente se reunirá la mesa de la comisión, habrá comparecencia y habrá un informe, un dictamen de la ponencia y una votación final. Felipe, por último, vais a hacer debate que son 10 candidatos, un debate a 10 que es una locura. ¿Pero os han propuesto alguna televisión autonómica, debate? Se están viendo esos temas ahora, se están viendo. Todavía no hay nada decidido. ¿La candidata concede entrevistas o no? Sí, claro. Vale, perfecto. La tendremos aquí el jueves. No, el jueves estará en el Rocío, ¿no? ¿Cómo lleváis eso? El jueves estaremos el jueves estaremos aquí despidiendo a las carretas que desgraciadamente este año no pasan por el ayuntamiento, que es otra de las consecuencias, por primera vez en la historia. Otra de las consecuencias de aquí es donde se demuestra si tú apuestas por las tradiciones o no. No solo en poner una barra de cerveza y cantar en un barrio, sino en las tradiciones que hemos perjudicado a 2. Hemos alterado los pasos de algunas hermandades de Semana Santa que no querían pasar por esos sitios y les han obligado, y hemos tenido que correr prácticamente el mismo día. Se estaba terminando de echar mortero en muchas zonas para que pudieran salir hermandades, y ahora por las obras que se han improvisado, la hermandad este año y posiblemente para siempre, cosa
por la elección de los materiales. Nos dice la hermandad que está muy preocupada, que no van a poder pasar por ahí, salvo que nosotros, que evidentemente lo tenemos claro, haremos lo que tengamos que hacer técnicamente para que las hermandades sigan por su recorrido tradicional. Es por el pavimento, se ha comentado por el pavimento, según los entendidos, los caballos no pueden pisar eso por resbales, de luego hay que ver. Aparte de unos desiertos, que dicen, no, van a poner unos arbolitos. Bueno, lo de la arboleda en Huelva, han quitado 12.000 árboles. Además que los podemos contar porque han dejado el tocón. O sea, que es que se ve el cadáver. Pero es que lo de la placeta, eso es una pista de aterrizaje. O sea, es que el Solano, pero y la calle Palos, es decir, las obras, además de mal hechas, lejos de embellecerla, han elegido mal los materiales, desde el mobiliario. junio del 22, nada menos. Y porque pararon para el tema de la Semana Santa. Y ahora nos han dejado de recuerdo para todos los onubenses los monolitos de los cuadros eléctricos que no se han acordado de soterrarlos. Por supuesto, los contenedores tampoco. Ahora tú quitas todos los coches y ahora los contenedores como setas, que van a estar muy bonitos allí, en vez de haberlos soterrado, que es lo que hacíamos nosotros, los soterrábamos. Pero es que ya no solo los contenedores, es que los cuadros eléctricos están allí como los monolitos, que evidentemente eso hay que volver a romper. Bueno, va a dejar los monolitos ahí de los cuadros eléctricos. En fin, un desastre, que eso es dinero también público mal usado, aparte de, como decía Julio, también de todas las subvenciones y de todas las cosas que se han devuelto. Pues lo he dicho. Gracias a todos y gracias también a Javi González, que se cargó de la asistencia técnica. El martes volvemos ya a la hora habitual, a las 8, con Debate en Antena.